tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Mientras el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez nos daba la matraca, o nos está dando la matraca con la exhumación de la momia de Franco, tema irrelevante para la inmensa mayoría de los españoles, algunos indicadores económicos de este país empiezan ya a parpadear en rojo. A los datos negativos de julio sobre la entrada de turistas extranjeros, casi un 5% menos de turistas entraron en España, que además gastaron también un 1% menos, se ha unido el mayor descenso de las ventas del comercio en los últimos 4 años, cosa que ha obligado a las grandes superficies, por ejemplo, a recortar empleo. Y hoy hemos conocido los datos tremendos del paro de agosto. El paro en agosto subió en más de 47.000 personas. Es el mayor incremento desde el año 2011, después de destruirse 203.000 empleos. La afiliación a la Seguridad Social sufre también en agosto su mes más negro desde la crisis. Cae la afiliación en más de 200.000 personas. Desde agosto del 2008, año en que comenzó la recesión, cuando el número de cotizantes cayó en 244.666 personas, no se había registrado una caída mayor a la de este agosto concretamente. El paro ha estado bajando 6 meses y casualmente ha vuelto a subir. Y sepan que el pasado viernes, día 31 de agosto, ya ha pasado a la historia de España por ser el día que más puestos de trabajo se destruyeron. Más de 300.000 empleos perdidos en una sola jornada. Non piove porco governo. En fin, sería fácil apelar a la casualidad de que estos datos tan negativos se han registrado 3 meses después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa de la forma en que lo hizo. Pero claro, los datos son los que son. Y nada de lo que ha hecho o dicho el presidente y sus ministros económicos en ese tiempo, desde luego ha ayudado a generar confianza y seguridad. Muy al contrario, obviando los indicadores que sugieren una cierta desaceleración global, o sea, internacional de la economía, Sánchez y sus ministros, con la ayuda inestimable de sus voceros aliados de Podemos, como por ejemplo Echenique o Iglesias, que han metido la zarpa, están metiendo la zarpa en Hacienda, presionando para aumentar el gasto público, presionando para aumentar los impuestos más y empobrecer aún más a la población, además de inquietud e incertidumbre, desde luego, están generando hasta miedo incluso. No hay más que valorar la reacción del sector financiero, por ejemplo, ante el anunciado impuesto a los bancos, que ahora parece que ya no se va a imponer y va a ser solo a las transacciones económicas. Y mañana Dios dirá, para concluir que lejos de coadyuvar a una situación de normalidad, lo que está haciendo el gobierno es sembrar inseguridad, como ya la ha generado, la ha sembrado, por ejemplo, en el sector automovilístico. La ha generado entre fabricantes y también entre los propios automovilistas, a cuenta del impuesto al diésel. Ese impuesto que Sánchez confirmaba ayer en la SER que iba a aplicar y ahora después su propia ministra calificaba de globosonda. ¿En qué quedamos? O sea, no se enteran ni de lo que va la película. Eso sí, para hablar de subida de impuesto una y otra vez. Y si el presidente no sabe lo que opinan sus ministros, ni estos lo que opina él, ya me contaron ustedes la confianza que genera el inquilino de la Moncloa y su gabinete Fasión, que por cierto se ha diluido como un azucarillo en el café en menos de 100 días. Esa cortina de humo de la momia de Franco, desde luego, no va a ocultar una realidad que empieza ya a plantear dudas e interrogantes sobre la economía. Hablaremos de ello. ¿Saben ustedes, por cierto, dónde creció más el paro en agosto? ¿Dónde más empleos se destruyeron el pasado mes de agosto? En Cataluña. Tampoco es casualidad, ¿verdad? Abordaremos la situación esta noche sobre este asunto en el Cascabel y también, a propósito del mismo, hoy planteamos la pregunta del barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Pues precisamente sobre esos datos del paro que hemos conocido y hablamos hoy con nuestros espectadores. Les planteamos una encuesta. ¿Qué partido les parece a ustedes más eficaz para crear empleo en España? ¿Partido Popular o Partido Socialista? Pues abrimos desde ya nuestro barómetro. Si su apuesta es el Partido Popular, marquen el 905-855-001. Si creen que Sánchez y el Partido Socialista son más eficaces en la creación de empleo, marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, como siempre, utilicen el hashtag almohadilla, elcascabel04S. Gracias, Laura. Echaremos también un vistazo a esa reanudación del juicio de los ERE en su sprint final. Irene Sanz, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Antonio. Pues sí, hoy ha sido un día clave en el juicio de los ERE, en el que recordemos que están implicados los expresidentes andaluces Chaves y Griñán. Por eso, desde el Cascabel nos vamos a Sevilla a entrevistar en directo a Joaquín Moeque, el abogado penalista y una de las primeras personas que destapó esta trama de corrupción. En unos minutos aquí en 13. Y más temas que ya les avanzamos. Vean esto. ¿Habrá o no habrá nuevo impuesto al diésel? Sí, porque por una sencilla razón. Es, digamos, un combustible altamente contaminante. La ministra contradice a Sánchez. Les he hecho un globo sonda. Habla mucho del impuesto del diésel, pero el gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado. De implantarse una nueva tasa, ¿lo pagaremos de nuestros bolsillos?
¿A qué empresas del sector afectará? Carlos Cuesta nos lo cuenta en El Cascabel. Pedro Sánchez es un hombre de altos vuelos. Cada hora de viaje del presidente nos cuesta 5.000 euros. ¿A cuánto ascienden los caprichos de Sánchez? Todos los datos a continuación. Bueno, son las 10:22 de la noche y saludo a Ana Samboal. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Qué poquito nos queda ya para abrir plaza a las 8:30 de la tarde, noche, en 13, junto a Pérez. Estrenamos de todo. Claro. Ya todo, programación, ya lo contaremos, claro, a partir del lunes, sin ir más lejos, ¿no? Sí, Espero, sí. ¿No? El lunes. Bueno. 8:30 de la tarde, José Luis Pérez de Ana Samboal, aquí en 13. Información y análisis también, comentarios, pero también mucha, en fin, temas sociales, diversión, temas divertidos, un magazine. A esa hora. Y luego a las 10:30 empezaremos nosotros. Ya iremos anunciando que vamos a retrasar nuestro comienzo a las 10:30, a partir del próximo lunes. Eso esperamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a ver, Ana, que ya hablaremos largo y tendido de lo que vais a hacer. ¿Qué tema te deja el día y que suscita tu titular de esta hora? Pues a mí me da la impresión de que el gobierno no tiene el control de la situación en el país. En Cataluña sus propuestas se estrellan contra un muro porque el nacionalismo está mucho más lejos y ya hemos escuchado esta tarde a Torra, las propuestas de diálogo ya se le quedan pequeñas, ellos están en la posición de ruptura y sin intención de dar marcha atrás, y la economía que parecía que estaba encarrilada, aunque es verdad que iban a acabar los vientos de cola, que el Banco Central Europeo va a empezar a retirarse, empieza a darnos sustos serios antes de lo que habíamos previsto. Bueno, no es una situación fácil, hay que tomar las riendas y hay que tomarlas ya. Paco Rosell, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Titular para ti del día? ¿Perdón? El titular. Bueno, el titular yo coincido con Ana, son sustancialmente esos dos temas, ¿no? El raca eterno de Torra, que ha respondido al ofrecimiento del presidente del gobierno pues con una bofetada, porque hay que entenderlo tal, diciendo que de referéndum, bueno, que ya hicieron su propio referéndum, pero el gobierno sigue sin quererse dar por enterado. La respuesta que del gobierno diciendo, no habla para su público, no habla para su público, habla directamente al presidente del gobierno y curiosamente los dos o tres representantes del PSC que estaban hoy en el Teatro Nacional de Cataluña, yo creo que es el marco adecuado para la farsa que se ha desarrollado, pues estaban ahí, mientras el señor que tiene cerrado el Parlamento de Cataluña, como es el señor Torra, se permite hacer ese alarde de victimismo, de insumisión, de que no va a atender las sentencias, etcétera, etcétera. Estamos más de lo mismo. Y junto a esa situación, pues evidentemente la economía está tomando unos aires muy preocupantes. Lo que ocurrió el último día de agosto es el día de más paro de toda la historia, que hay estadísticas, y sobre todo 15.000 parados cada hora. Sí. Y eso es un síntoma, es decir, es verdad que en agosto se suele producir este movimiento, pero es que la economía, todos los parámetros se están desacelerando y el gobierno parece que no se entiende, todo lo contrario, quiere gastar más, lanza primero aumentar el gasto, mensajes contradictorios, desconcertando, generando incertidumbre añadida, que esto es pues lo peor que puede ocurrir en el mundo de la economía. Por tanto, son dos malos asuntos para este martes, Antonio. Bueno, vamos a ver, Esther Jaén. Buenas noches, Esther. Muy buenas noches. Pues a mí me preocupa mucho este anuncio de Torra del desacato, ¿no? Es decir, no, yo no voy a aceptar la sentencia. Oiga, perdón, pero me preocupa y a la vez me indigna. Él puede decir porque él lo que está haciendo es calentando el ambiente y encendiendo los ánimos de cara al 11 de septiembre, es decir, a la semana que viene, la celebración de la Diada, etcétera, etcétera. Pero a la vez, él se cuida muy mucho de no incurrir en un hecho delictivo porque no quiere ir a la cárcel. Es decir, él va hablando o va anunciando el desacato por un lado, pero por otro lado se cuida muy mucho de cometerlo. Es decir, es indignante, ¿no? Porque a mí me parece un poco, me parece como catalana. Es decir, él está empujando a la gente a que salga a la calle, a que se indigne, a que se rasgue las vestiduras y a que se peguen de bofetadas, que es lo que está pasando. Y luego él se esconde detrás de la bandera. Hombre, un poquito de dignidad. Eso es lo que parece que no tiene, ni parece que lo refleje el señor Torra con sus palabras y su posición. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué Carmelo? tal? Buenas noches.
Bueno, primero el escenario. Torra, el Parlamento, que lleva cerrado 3 meses. Cerrado el Parlamento. La oposición no tiene posibilidad ninguna de debatir en pleno las cosas, ni el presidente se ha ido allí al Parlamento a decir nada. Se va al Gran Teatro Nacional, donde tiene una clase asegurada, en fin, los suyos solo para los suyos. Bueno, el discurso de hoy no es el de un presidente de una comunidad, es el de un agitador, el que preside un comité de agitación, y con 3 puntos que ha señalado en su programa, que es el movilizar la calle, el poner las instituciones al servicio de las políticas de la República y en la proyección internacional. Es decir, nada que tenga que ver con los problemas de Cataluña. Bueno, yo creo que es verdad lo que ha dicho la representante del gobierno español, la Isabel Celaá, que habla para su público, y solo para su público, solo gobierna para su público. Es evidente que no lo está poniendo fácil en el camino del diálogo, pero bueno, él mismo se retratará. En cuanto al paro, es evidente que el dato es malo. Malo no, pésimo. Es el peor dato de agosto en mucho tiempo. Desde 2008. Pero es verdad también que la desaceleración de la economía es algo que estaba, digamos, proyectado y manifestado ya desde hace año y medio, que se va desacelerando no solo en España, sino en la zona euro. Y lo que sí que tiene que, evidentemente, que hacer el gobierno es tomar nota. Hay que despejar cualquier incertidumbre y poner estímulos a la economía para que se deje de poner este acento en la caída del Producto Interior Bruto, no en la caída del Producto Interior Bruto, sino en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Las políticas europeas no están ayudando, porque la idea ya pues es bajar un poco la política financiera, la alegría del Banco Central Europeo, y la subida de tipos de interés está en ciernes. Bueno, luego hablaremos de ello detenidamente. Efectivamente, no se trata de señalar directamente al gobierno de los malos datos de agosto, pero es evidente que todo lo que ha hecho este gobierno en los últimos 3 meses no ha ayudado a que esos indicadores que empezaban ya a parpadear en rojo, hombre, la inseguridad que se ha creado ha frenado la inversión productiva. En el sistema financiero millones que han salido. y en el sector automovilístico. Nada más, hay dinero. 2 ejemplos. Luego hablaremos del tema con representantes del sector automovilístico, que fuman en pipa, porque realmente ahí es donde puede verse las primeras consecuencias de esta errática política de hoy sí diésel, hoy no, el diésel se ha acabado, gente que ya no sabe qué coche comprar, que tiene que cambiar de coche, porque a lo mejor es que trabaja con su coche, necesita su coche, oiga, se me compra un diésel y resulta que dentro de 5 años, 4 años no vale para nada. ¿Esto qué es? Es tremendo. Luego lo vamos a abordar. Paco, porque vamos a hablar de precisamente algo que también, en fin, ha inquietado y está inquietando muchísimo a padres de familia, que pueden ver cómo sus hijos que van a empezar a estudiar este año, o que tienen que escolarizarlos y quieren una enseñanza concertada, y a lo mejor no van a tener plaza porque el gobierno se ha empeñado en eliminar ese criterio de la demanda social, que haya plazas en función de la demanda social. O sea, si hay gente que quiere escolarizar a sus hijos en la enseñanza concertada, pues la enseñanza concertada puede ofrecer plazas, pero ahora ya el gobierno quiere precisamente acabar con ese criterio que está en la LOMCE, de que si hay demanda social puede haber plazas, para que no se puedan ofrecer esas plazas en los colegios concertados, a pesar de la demanda que hay, que es mayor que en la pública, por supuesto. Cuéntanos qué ha dicho concretamente el gobierno y luego hablaremos con Sandra Morio, la portavoz del PP, que se ha enfrentado hoy a la ministra de Educación en ese tema. Irene Sanz, cuenta. Sí, pues el anuncio lo ha hecho la ministra de Educación en la Comisión de Educación en el Congreso, e Isabel Celaá ha dicho que los servicios públicos no pueden ofrecerse a la carta y aboga por un uso racional de los medios. El gobierno de Sánchez quiere modificar este artículo que ven, el 109.2. En concreto, se eliminará el criterio de la demanda social para la educación concertada. Antes, si había más demandas, se ampliaban las plazas de los colegios, pero con la modificación de la LOMCE, el aumento de alumnos en la educación concertada podría frenarse. Desde el Foro de la Familia responden al gobierno, critican que solo ofrezcan un único modelo de educación. Lo vemos como un intento de homogeneizar, ¿no?, el fondo de la educación por encima de la libertad de los padres, que somos los garantes de la educación de nuestros hijos, ¿no?
Y escuelas católicas reciben la noticia con cautela, aunque sí que han expresado su temor a nuevas trabas a la existencia de los conciertos. Recordemos que la demanda social ha protegido a los centros concertados cuando las comunidades autónomas han querido reducir sus plazas, y esta protección la han tenido al menos hasta ahora, Antonio. Muy bien, gracias, Irene. Tenemos a Sandra Moneo, que es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Enseñanza del Congreso de los Diputados, y hoy, decía, se ha enfrentado dialécticamente, o sea, ha debatido con la ministra sobre este particular, expresando en este caso, tanto el PP como Ciudadanos, su rechazo a esta pretensión del Gobierno de acabar con ese criterio de la demanda social, eliminando el artículo de la LOMCE que permitía que los colegios pudieran ofrecer plazas a aquellos padres que desean que sus hijos estudien en la enseñanza concertada. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Antes de nada, ¿esto supone que ya este curso que está a punto de comenzar, habrá padres que no puedan escolarizar a sus hijos en centros concertados? No. Vale. El curso escolar comienza esta semana. La adjudicación de plazas se ha producido antes de verano, y además el Gobierno tendrá que traer esa reforma al Congreso, porque el artículo 2 que pretende reformar tiene naturaleza orgánica, por lo tanto no es ningún artículo, un artículo cualquiera, y la reforma, es decir, en este caso la modificación, requerirá una mayoría absoluta de la Cámara. Por lo tanto, en fin, tendremos tiempo de trabajar y de tramitar. Lo que nosotros sí que le hemos dicho, el Partido Popular le ha dicho esta mañana a la ministra, es que nos vamos a oponer frontalmente, se lo dijimos antes del verano y se lo hemos dicho hoy, a cualquier intento de limitar y de coartar la libertad de las familias a la hora de elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Es un derecho que reconoce la Constitución española, es un derecho consolidado, y también hay que saber que sin libertad es muy difícil que un sistema educativo tenga calidad. Claro, pero esto nos conduce inevitablemente a ese callejón sin salida que supone que no vamos a tener en este país nunca una enseñanza de consenso. Un sistema en el que estemos todos de acuerdo, porque se supone que si estos señores dejan el gobierno porque lo deciden los españoles en las próximas elecciones, probablemente si gana el PP o Ciudadanos, ustedes impondrán de nuevo el criterio de demanda social, ¿no? Mire, es que nosotros cuando aprobamos la LOMCE y también cuando se aprobó la Ley de Calidad de Pilar del Castillo, tuvimos muy en cuenta el Pacto Constitucional, y el Pacto Constitucional establece en el mismo nivel los derechos fundamentales, que es el derecho a la educación y es la libertad de enseñanza. Yo creo que la Constitución aprobada en el año 78, 40 años después, ese debate tendría que estar superado. En estos momentos tendríamos que hablar de otros retos que tiene el sistema educativo español, que es incrementar la calidad, es la digitalización, es la adaptación de nuevas formas de enseñanza, es una nueva ordenación académica, la reforma en relación al acceso y la formación del profesorado. Y resulta que en estos momentos el Partido Socialista vuelve a llevarnos al pasado y a debatir sobre si los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos o si es el Estado quien tiene que educar a los niños y los padres son subsidiarios en esa educación. Es decir, en fin, son cosas sorprendentes de debatir nuevamente en el Congreso, pero desgraciadamente el Partido Socialista, por voluntad propia o también acompañado por sus socios de Podemos, que se han manifestado públicamente a favor de un único modelo de enseñanza única, pública y laica, pues evidentemente quiere arrinconar ese derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Claro. ¿Ha sorprendido, ¿no?, esta defensa de su posición de la ministra de Educación, apelando a un supuesto complot de las constructoras que se hacen cargo de colegios concertados para sus negocios, cuando aquí lo que está en juego es la libertad que garantiza la Constitución, ¿no?, en su artículo 27, para que los padres elijan qué modelo de enseñanza quieren para sus hijos? Bueno, yo creo que la ministra ha utilizado, argumentos absolutamente básicos, porque lo que estamos hablando es de un debate de muchísimo más nivel y de principios. Y en la libertad se cree o no se cree y se defiende o no se defiende. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho a la ministra. Nosotros estamos dispuestos a defender esa libertad. Es la libertad de las familias y la administración no puede programar la enseñanza de espaldas
a los intereses de los padres. Eso es lo que le decimos. Ella sostiene, o el Gobierno sostiene, que el hecho de que exista la demanda de las familias perjudica la enseñanza pública. Y nosotros lo que decimos es que lo que perjudica al conjunto del sistema educativo, a la pública, especialmente porque es la mayoritaria en estos momentos. La enseñanza pública representa más del 67% del conjunto del sistema educativo. Por lo tanto, sigue siendo la mayoritaria. Y como mayoritaria es la que puede ser más perjudicada cuando el sistema educativo tiene carencias, como si tiene un abandono educativo temprano, porque es que este Gobierno, a pesar de lo que dice el Partido Socialista, heredó un abandono educativo temprano de cerca del 26%, y en estos momentos estamos en el 18%. Por lo tanto, esa es la preocupación que tendríamos que tener. Y sin embargo, el Gobierno entra en un debate de ruptura del pacto constitucional en materia educativa que no tendría que debatirse ni cuestionarse en este momento. Claro. Sandra Moneo, gracias, buenas noches. Vamos a ver en qué acaba todo esto, a ver cómo se puede enderezar la situación, reconducir en el debate parlamentario. Ojalá que así fuera. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida les contamos y comentamos lo de Torra como primer asunto, dado que ha terminado hace un ratito esa intervención en el Teatro Nacional de Cataluña. No ha dicho nada nuevo bajo el sol, nada más que reconfirmar o confirmar su desafío al Estado y que no va a aceptar ninguna sentencia que no sea absolutoria. Este señor, está calentando. En fin, entiende de una forma muy sui generis esto de la división de poderes. Si le condenan, él dice que eso no, que eso es injusto y claro, y no lo aceptamos de ninguna manera. Estamos de vuelta enseguida. Pedro Sánchez es un hombre de altos vuelos. Cada hora de viaje del presidente nos cuesta 5.000 euros. ¿A cuánto ascienden los caprichos de Sánchez? Todos los datos a continuación. Pedro Sánchez es un hombre de altos vuelos. Cada hora de viaje del presidente nos cuesta 5.000 euros. ¿A cuánto ascienden los caprichos de Sánchez? Todos los datos a continuación. Bueno, señor, estoy leyendo en tu periódico, Paco Rosell, en El Mundo a esta hora, Miami, un Girona-Barça ideal para Puigdemont. Pero ¿quién es el descerebré que se le ha ocurrido llevar un Girona-Barça de la Liga Española a Estados Unidos? De verdad, es que estamos locos. Ni a pedir de boca, Antonio. Pero es verdad, hay que estar... Pero ¿quién es la cabeza pensante, esta lumbrera que se ha dicho? No, fíjate que se pueden elegir partidos del Barça y del Madrid. Puede ser un Barça... Perdón, no es un Betis-Barça, un Huesca-Barça, que ya se ha jugado, pero bueno, podría jugar la Vuelta, etc. Bueno, no, tiene que ser el Girona-Barça. Lo han hecho, la verdad es que la Liga Profesional... Para que ahí se monte una aquelarre separatista en Estados Unidos. Con tal de ser originales en la Liga últimamente están haciendo una cosa que... Originales, no, hacer caja. No, eso se llama la atención, caja, que a veces es que no es necesario dar titulares todos los días, no pasa nada. Con jugar al fútbol y tal, que tenemos un buen fútbol, sí, está suyo, bien. Pero... Bueno, pues esto parece que se ha decidido, que sí, ese es el partido. Va a ser el partido que se va a jugar en Estados Unidos. Yo la verdad es que no me lo creía. A mí hay gente que me mandaba, sobre todo gente de sociedad catalana, dice, no puede ser, esto que no puede ser. ¿Cómo usted va a hacer para esto? Para empezar, los jugadores no están de acuerdo. Porque sí, por eso es algo que quería decir. ¿Qué broma es esta? Que tengo que ir a Miami a jugar un partido, además que son jugadores, hombre... que no solo tienen que jugar el partido de Liga, que por cierto normalmente es uno por semana, a veces dos, porque se hace doblete en la semana, cuando no toca Copa del Rey o Champions. Quiero decir que es surrealista, pero bueno, supongo que los ingresos para... Sí, pero es que ese partido lo van a utilizar los independentistas con muchos Hombre, por favor, fines. se va a montar una Ese es el problema de llevar ese partido. Lo que pasa es que la Liga... Vamos a ver, hay una idea... Vamos a ver, es una idea... En eso no se han parado a pensar. ¿Cómo que no? Pues entonces de una torpeza infinita, Esther. Más torpes todavía. Hombre, mira que hay partidos, por favor, pero lo que no le puede convenir en este momento a la imagen de España es que llegan ahí unos señores a montar una pajarraca. Es verdad que la Liga de Fútbol Profesional está siguiendo la trayectoria de otras ligas, pero puestos a elegir, a hacer caja, dentro del calendario se puede elegir otro partido. Parece que lo han hecho a propósito, es decir, vamos a darle aire a estos señores y que el señor Puigdemont pueda viajar a Estados Unidos
No sé si viajará. Bueno, no sé si en Estados Unidos les va a emocionar ver al señor Puigdemont y el aquelarre separatista, porque no veo a los de Miami emocionados con el aquelarre. Pero para ellos es un marco para utilizarlo. A mí me parece un absurdo hacerlo, pero que me daría igual que fuera un Barça-Girona que un Barça-Huesca, te lo digo de verdad. Pues no, señor, yo creo que no, en estas circunstancias. Pero la masa independentista en Cataluña, que es a la que van a jalear que van a irse a Miami a montar de mensajes, no, Carmen. Ya te digo yo que en Miami está lejos, les toca un pie y parte del otro la causa independentista catalana. Pero si no es eso, no veo yo a los americanos si no es para hacerlo allí, es utilizar ese marco de consumo interno. Claro. ¿Qué es lo que están buscando? Pero ese marco de consumo interno lo pueden hacer exactamente igual en Montilivi si lo llenan de banderas independentistas, que les será más fácil que un estadio en Miami. Y habrá más claro. No es lo mismo. No es lo mismo porque además podrán invitar hasta, en fin, de estos siempre pontoneros que hay por ahí, ¿verdad? Que siempre son amigos inestimables de causas de estas imposibles, pero que siempre están con el malo. No sé cómo se las arreglan. Siempre van con los malos, ¿verdad? En la agitación y la propaganda, el independentismo lleva varias cabezas de diferencia con respecto a la otra pero yo lo de Miami, y utilizan absolutamente todo. Lo de Miami, francamente, ese Paco, partido, la presencia no en Miami, etcétera, etcétera. Lo veremos. Bueno, señores, oye, vamos a ver, lo he comentado esto porque lo tenéis en estos momentos en la página web del Mundo, en portada, como uno de los temas, a propósito de lo de Torra y ese discurso del que nos va a comentar algunos detalles ya Marco Chiasa desde Barcelona. Buenas noches, Marco, cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Sí, el discurso, la conferencia ha acabado ya hace un par de horas. Como decíamos, Quim Torra ha sido recibido hacia las 7:30 con un aplauso que ha durado unos 2 minutos en un auditorio que estaba lleno. En el escenario, como habéis visto, había un gran lazo amarillo, una señera y un discurso en el que la intención de Quim Torra era, además de contentar al independentismo, era no defraudar a Esquerra Republicana, no chocar con Esquerra Republicana. De momento no ha habido reacciones por parte de los republicanos. Sí ha habido reacciones por parte del sector constitucionalista. Ciudadanos ha dicho que una vez más Quim Torra ha vuelto a hablar solo para una parte de Cataluña. El PP también ha criticado muy duramente este discurso de Quim Torra, que parece que sí que ha contentado a la masa social del independentismo. Y es que Quim Torra ha dicho que para él hay un 80% de Cataluña que no siente la monarquía española como suya, que está en contra de la represión que ejerce el Estado y que por tanto hay que conseguir que este 80% de Cataluña debata sobre cómo se quiere que sea la República, creando un fórum cívico y constituyente. Además ha respondido a Pedro Sánchez y le ha dicho que el debate en Cataluña no gira en torno al Estatut, sino en torno a un referéndum vinculante. Aún así, también ha dicho que el referéndum ya se hizo, que salió el sí y que por lo tanto ahora hay que caminar hacia una nación libre y soberana. Aún así, ha insistido en que el diálogo sería bueno y que un referéndum vinculante podría ser un buen acuerdo con el gobierno central. Insisteixo en el diàleg i la negociació perquè el govern espanyol aprofiti l'oportunitat de convocar de manera acordada un referèndum d'autodeterminació que ens comprometi tots a respectar-ne i aplicar-ne els resultats. Bueno, ya lo ha dicho de esta manera Torra a Sánchez, que eso del referéndum que quería de autogobierno se lo puede, en fin, guardar ahí en un cajón en la Moncloa, mientras que siga en el Palacio de la Moncloa. O sea, no tiene ningún sentido. Esta gente lo que quiere es la autodeterminación, la independencia y punto. Él ha utilizado una expresión muy que se entiende perfectamente, es decir, hemos pasado ya ese plano, es decir, esa pantalla la hemos pasado, es la respuesta que ha dado Torra, es decir, ellos están en el planteamiento de ese referéndum vinculante de autodeterminación, están en esa posición y de esa posición no la van a mover, lógicamente, al independentismo por muchas cosas, por muchas concesiones que se haga. Yo creo que, por ejemplo, el otro día uno de los errores que cometió, y lo ha aprovechado bien Torra, porque claro, en ese sentido tiene una habilidad notable, le ha dicho, bueno, si usted está planteando un referéndum sobre un nuevo estatuto en el que se admitan aquellas cosas que se cargó el Tribunal Constitucional, quiere decir que estamos ante un problema político, luego nos está dando la razón.
Claro, esa es la gran equivocación que estamos del planteamiento de Pedro Sánchez para intentar congraciarse con sus socios que le han permitido que esté en la Moncloa, hace concesiones de este tipo. Claro, las palabras las carga el diablo y evidentemente el independentismo es muy hábil a la hora de recoger esas palabras y crear el contexto. Pero claro, el gran problema que tenemos, dice, estamos por el diálogo y la negociación. Diálogo y la negociación para que ustedes nos den la razón. Es curioso ese sentido del diálogo y la negociación. Y luego el ejemplo que ha puesto de insumisión ante los tribunales. No vamos a aceptar la sentencia que produzcan los tribunales con relación a los políticos presos, ¿no? Y los que participaron en el golpe de Estado del 1 de octubre. Por lo tanto, estamos en esa misma dinámica de desautorización de la democracia española, de no respetar de insumisión con respecto al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Estamos en una situación verdaderamente muy complicada que el propio Gobierno no puede dar la respuesta que hoy ha dado la ministra en el sentido de decir, bueno, habla para su público. No hablaba para su público. Es decir, eso tiene un interés que es movilizar las calles y ir al conflicto al que estamos asistiendo. Eso es lo que se llama hablar para su público. No, porque si es pues para su público, no entiendo qué hacen ahí representantes del Partido Socialista de Cataluña. Bueno, tienen que... Bueno, no lo entiendo. Lo que tienen porque que hacer mira, si habla para su público... A mí me gusta incluso menos que a ti, pero es el presidente de la Generalitat y que haya 3 personas escuchando del Partido Socialista de Cataluña, escuchando lo que dice, aunque solo sea para tomar nota y poder criticarle, pues no te tiene que extrañar. Yo también hubiera querido, Paco, que este señor, en lugar de estar en el Gran Teatro con toda su cla, hubiera ido al Parlamento. Claro que sí, yo también lo hubiera querido. Es más, que esa es la cuestión. Creo que su estado, su escenario natural tendría que haber sido una carpa de circo, porque es lo que hace un circo. Precisamente eso, Carmelo. Una cosa es eso y otra cosa es no escuchar lo que dice. Hay que oírlo, por lo menos. Unos diputados del Parlamento de Cataluña, del PSC, lo que no pueden hacer es que un señor mantenga cerrado el Parlamento catalán, impida que haya debate, porque claro, ahí la cuestión es que este señor se puede permitir ese monólogo sin tener respuesta cuando la vida pública se tiene que desarrollar en el Parlamento. Tienes que escucharlo. Un señor, para poderle criticar, tienes que escucharlo. Pero perdón, Carmelo, lo que tú tienes que hacer es que se atenga al funcionamiento de la democracia. Un disparate. Un disparate. Vamos a ver, un señor... Ya sabemos que él es un disparate, no digamos lo obvio. Democracia, porque se le llena la boca de democracia, pero después pisotea al Parlamento. Y después dice que no va a respetar las decisiones de los tribunales. Y entonces los del PSC se quedan escuchándole. Yo me levanto y le digo, ¿quiere democracia? Pues empiece usted por practicarla, señor. Pero no le descarta de naturaleza. Y es que no has escuchado a Iceta. Y es que, Ana Samboal, ¿no has escuchado a Iceta decir eso? Yo le he escuchado decir eso que dices tú. ¿Pero por qué van? Yo se lo he escuchado. Bueno, entienden que tienen que estar. A ti a lo mejor te lo parece y a lo mejor yo tampoco hubiera ido, pero entienden que eso no quiere decir que estés aplaudiendo al personaje que les parece tan disparatado como a ti y a mí. Le estás dando una legitimidad que pierde por momentos en la medida en que no respeta. Creo que lo importante es el personaje y la respuesta que le da, la oposición al personaje. Iceta ha sido muy duro hoy. Y ha reclamado que abran el Parlamento. Es lo más. ¿Qué van a hacer para que abran el Parlamento? Hombre, pues no, yo no sé. Bueno, reclamarlo. Es que yo espero. Dime qué es lo que está haciendo el PP para que abran el Parlamento. Pedirlo. Dime qué es lo que está haciendo Ciudadanos. Pues pedirlo. ¿Qué van a hacer? No pueden hacer otra cosa. Sí, se pueden hacer otras cosas, Carmelo. Dime qué. Dime qué, porque no lo han hecho. Porque no lo han hecho ni el PP, ni Ciudadanos. No hay artículos en la Constitución que te permitan que se garantice la ley y el cumplimiento de la ley en Cataluña. Entonces recomienda al PP que lo pida, porque no lo ha pedido, y a Ciudadanos de España. Y si es que el gobierno de España, pues, y también lo ha reclamado. ¿Pero cómo no va a reclamar si no lo han es dicho una por activa y por cuestión de pasiva? reclamarlo? Todos sabemos cómo manejan Carmelo, los retorcidos que son, ya lo sabemos. Tú como periodista lo puedes reclamar, que yo también lo tengo que reclamar, pero quien tiene que garantizar que le echa la culpa al PSC son los poderes públicos, y en el gobierno de España se tiene que garantizar que la ley se cumple en todo el territorio nacional. Déjame que vaya a Bruselas. El gobierno de España se ha encontrado con el personaje. O sea, este personaje ya venía, ya lo traían. Sí, claro. Ya lo traían de casa. Por supuesto. El gobierno de España, que para mí es siniestro. El partido pero bueno, es que parece que la culpa este personaje la tiene el gobierno. Para llegar hasta donde en este personaje, a la grupa de este personaje, ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa. No.
ahí te equivocas. Sí, pero te equivocas de medio a medio. No, me equivoco. Si hubiera sido por este personaje y la persona que le maneja, que es el señor Puigdemont, dijo que no se aprobara, que no se apoyara la moción de censura, que no se apoyara. Hombre, parece mentira que no conozca los intereses. No es que parezca mentira. ¿Quién votó? Vamos a ver. ¿Y qué hicieron cuando cargarse a los que lo apoyaron del PDeCAT? ¿Se los ha cargado el señor Puigdemont? ¿Quién ha votado a Pedro Sánchez para que esté en la Moncloa? ¿Qué recibimiento le dio Pedro Sánchez en la Moncloa a este señor? Y cómo continuamente está en la política de alineamiento con respecto a esto, no desautorización de la política de Torra. Y vamos a ver, unos señores, es decir, un partido de la oposición que tiene que defender que no se cierre el Parlamento, un señor que se le llena hoy la impostura absoluta de hablar de democracia, de la persecución de Cataluña, etcétera, etcétera. Un señor que tiene mantenido el Parlamento cerrado. Pues lo que no puede hacer en ningún caso, no sé la política se podrá hacer, yo creo que hay muchas políticas para hacer, entre otras cosas, el restablecimiento del artículo 155, entre otras cosas. Pero, dicho lo cual... Eso depende del PP, por cierto, que lo tendría que aprobar en el Senado. Lo tiene que solicitar el Gobierno. Dicho lo cual, lo tiene que solicitar... Pero aprobarlo el PP. No, pero claro, tiene que pedir el Gobierno. Pero dicho lo cual, lo que no puede hacer el PSC como fuerza política es, cuando te cierran el Parlamento, acudir hoy al teatrillo que ha montado este señor. Hoy para ti, eso es inadmisible. La noticia es que había 3 señores del PSC escuchando. Esa es la noticia. No que este personaje haya disparatado. La noticia es que hubiera 3 del PSC. Lo que no es cierto es que haya una posición de alineamiento de Pedro Sánchez con el señor Torra, por Dios. O sea, alineamiento no. Tú puedes pedirle que sea más o menos beligerante. Te puede gustar que sea menos beligerante de lo que tú crees que debería ser, pero alineamiento no. Bueno, o sea, Pedro Sánchez está claro hasta dónde quiere o puede llegar. Que aceptas los votos de este señor para ser presidente del Gobierno y que estás negociando con él muchos aspectos de los presupuestos y otros, es evidente que hay un alineamiento político. Pero bueno, eso está claro. Bueno, oye, déjame que vaya a hablarme Carmelo y Paco. ¿Escuchaste? José Luis Consejero, que le sirvió en bandeja. Nos va a contar qué ha pasado hoy en esa vista oral a propósito de la demanda que interpuso Puigdemont y los exconsejeros fugados, tan huidos de la justicia española, contra el juez Llarena. Esa demanda que luego dejó en evidencia al Gobierno, ya que en un primer momento, ya saben ustedes que el Gobierno no quería apoyar jurídicamente al juez Llarena en Bruselas a propósito de esta esperpéntica demanda, como luego les contaremos, y cambiaron de opinión en vista de la presión y, lógicamente, la indignación que había suscitado en muchos sectores de la sociedad, incluido, lógicamente, el judicial, por las asociaciones de jueces y fiscales, que no entendían cómo podían dejar la jurisdicción española desatendida, en ese sentido, indefensa, ante una directiva como la que planteó Puigdemont con esa demanda estúpida e inútil que seguramente acabará en nada. Pero vamos a ver, de momento ya ha empezado y se ha aplazado la vista para el día 25 de septiembre. José Luis Consejero, cuéntanos cómo ha ido la cosa. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. La vista se ha aplazado al próximo 25 de septiembre. El abogado del juez Llarena asegura que el objetivo es que el Estado español se persone también en la causa. Ha querido dejar claro que Bélgica no tiene ninguna competencia en este caso porque atenta directamente contra la soberanía judicial de un país, atenta directamente, en definitiva, contra la soberanía judicial de un país que pertenece a la Unión Europea. Por cierto, que la vista también ha estado marcado por la presión independentista. Para que os hagáis una idea, un operario de los juzgados a primera hora ha tenido que retirar los lazos amarillos que han aparecido en el edificio. Bueno, pues el letrado Nicolás González Cuéllar, que es catedrático de Derecho Procesal, además, y presidente de este movimiento 24-2, Asociación de Abogados y Juristas, ya ha planteado hoy querellas contra Puigdemont, su abogado y más gente en Bruselas. Señor González Cuéllar, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros una vez más, aunque esta vez a distancia. Bueno, vamos a ver, señor González Cuéllar. En primer lugar, explícanos, ¿se han querellado ustedes, la asociación que usted preside, 24-2, ¿verdad?, contra la juez belga, por cierto, la juez belga que tramita la demanda que afecta al magistrado Pablo Llarena? Esta juez que de momento no ha
inadmitido esa demanda, como yo antes calificaba de estúpida, de improcedente, pero bueno, de momento esta señora ha seguido tramitándola. Sí, Antonio, es más que improcedente, es una demanda fraudulenta y falsaria, una añagaza procesal, una trampa tendida para incautos o ventajistas, que es inadmisible que sirva de base para que un tribunal extranjero revise la actuación nada menos que de un magistrado del Tribunal Supremo. Nosotros ya avisamos, por cierto, por primera vez en vuestro programa, en televisión, que en caso de que el tribunal belga, en este caso, bueno, pues es una jueza, no inadmitiera de plano este intento de usurpación injusta y arbitraria de la jurisdicción española, procederíamos a querellarnos contra ella por los delitos de prevaricación, usurpación de funciones, presentación de traducción falsa en el caso de los demandantes y también de su abogado o falsedad documental. Nos parece un tema de suma gravedad. Es un caso que podríamos calificar de extravagante en la historia de la Unión Europea y de las relaciones entre Estados soberanos, aunque sean socios de una organización internacional. España cedió al amparo del artículo 93 de la Constitución su jurisdicción a la Unión Europea, no para que los tribunales extranjeros pudieran entrometerse en una potestad jurisdiccional que es exclusiva de los jueces y magistrados españoles que conforman el Poder Judicial, salvo en aquellos casos en los que se aceptara o en los que la organización internacional adoptara instrumentos normativos que lo permitieran. Amparándose fraudulentamente en un reglamento para asuntos civiles o mercantiles, la defensa de Puigdemont y el resto de golpistas fugados de la acción de la justicia intentan colocar al magistrado Llarena, que ha realizado una instrucción absolutamente recta e imparcial en la causa que se lleva ante el Tribunal Supremo, en un cepo en la Gran Place para que los independentistas puedan tirarles coles de Bruselas para vergüenza de todos los españoles. Lamentablemente el gobierno reaccionó tarde y en la actualidad vemos cómo, en lugar de convocar el ministro de Asuntos Exteriores al embajador de Bélgica para protestar por la invasión de la jurisdicción española, acude la defensa que ha designado ante el tribunal para manifestar que no han tenido tiempo de designar formalmente un abogado, cuando por decreto ley se dedican a cosas que parecen un poco menos urgentes. Claro. Y no solo ello, sino que en lugar de advertirle a la juez belga que sus decisiones que adopte en este tema en España serán absolutamente papel mojado porque es una intromisión en nuestra jurisdicción, piden que se conforme un tribunal belga para resolver sobre algo que es absolutamente claro. Ante esta situación, que es verdaderamente inadmisible, rechazable para todos aquellos juristas que vivimos en el ámbito de la jurisdicción y queremos un poder judicial independiente, íntegro y cuya dignidad no se intente atacar, hemos reaccionado proporcionando al propio Poder Judicial lo que el Poder Ejecutivo no ha hecho y el Ministerio Fiscal tampoco, porque parece estar mirando para otro lado, que es darle la posibilidad de que el Poder Judicial se defienda a sí mismo mediante el ejercicio de la acción popular, que es un instrumento constitucional que establece el artículo 125 de nuestra Constitución y que no es nuevo, estaba ya en el derecho romano y fíjense ustedes, ya en el siglo XVI, en una obra clásica de Jerónimo Castillo de Bobadilla, decía que en aquella época que servía a los vecinos para reaccionar o para vindicta de las injurias y desacatos contra los regidores que tenían funciones judiciales. La sociedad civil no puede permanecer impasible frente a estos ataques a la Constitución española y a la integridad de nuestro sistema de justicia. A ver, don Nicolás, por la cual hemos decidido dar el paso adelante con esta querella. Vamos a ver, como tiene problemas con el pinganillo, o sea, el interfono por el que usted me escucha a mí. Vamos a ver, con la brevedad que ya nos obliga el tiempo y la hora.
dígame una cosa, vamos a ver, ¿la juez de verdad que va a admitir esta demanda? O sea, ¿no la va a rechazar el día 25 de septiembre? Antonio, es que no es admisible que después de haber tomado contacto con la demanda y haber examinado, si es que la ha leído, que esto es un ataque en toda regla a la jurisdicción española, no es admisible que mantenga la pendencia del procedimiento ni un segundo, porque eso es un escarnio para toda la judicatura española. Porque parece mentira que se haya pedido a la jurisdicción belga que aplace el tema, cuando lo que entendemos que se debería haber hecho es manifestar ante la jurisdicción belga que no se reconoce su jurisdicción, que esta resolución no va a ser en absoluto aplicada en España y que España se niega a participar en esta farsa procesal montada por los golpistas. Por eso me sorprende, señor González Cuéllar, que el abogado del juez Llarena, este señor, Joaquín Butarbat, se llama, ¿no? Pues haya entendido que hay que hacer una maniobra dilatoria de llevar esto al día 25 de septiembre, cuando lo que tenía que haber hecho es decir, mire usted, esto no le compete a la jurisdicción belga ni a usted, señora, y mi defendido, en este caso, el juez del Supremo, Llarena, no va a comparecer y puede usted decir lo que le dé la gana. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho, supongo yo? Claro, a la vista de la bueno, yo tengo charlotada que se ha montado, ¿no?, por parte de Puigdemont y compañía allí. Sí, si me permite, muy pocos segundos. Mire, yo tengo total respeto porque por ese despacho profesional, que es un despacho prestigioso. Yo creo que la actuación que ha realizado el abogado no ha sido estrictamente en defensa del juez Llarena, sino que lo que ha manifestado por las noticias de prensa, y esto la verdad es que no, bueno, pues lo tendría que comprobar con el visionado de la vista, pero por lo que parece, por lo que se ha informado, lo ha hecho a petición del gobierno, diciendo que no habían tenido tiempo, porque deben de estar ocupados en otras cosas, de ratificar formalmente su nombramiento, y por eso ha pedido el aplazamiento. A nosotros nos parece que con independencia de la labor jurídica que pueda hacer un despacho en Bélgica de estos señores, que seguramente pues no tienen todos los elementos de juicio, lo que es criticable es la actitud del gobierno de no plantarse y decir, señores belgas, no vamos a participar en esta farsa procesal porque humilla nuestra soberanía y daña gravemente a nuestra jurisdicción. Bueno, también han presentado ustedes querellas contra el abogado de la causa, que es este pintoresco letrado Gonzalo Boye, por no decir otras cosas, contra la traductora que intervino en la redacción de la demanda, manipulando de una forma total y absoluta el texto para darle justificación desde el punto de vista legal. Así como que fue la traductora o fue Boye el que en fin, hizo la traducción intencionadamente equivocada para o de parte, en este caso, para que la juez no tuviera ninguna duda. Bueno, nosotros efectivamente hemos presentado una sola querella, una contra todos. A Boye lo consideramos inductor tanto de la prevaricación como de la usurpación de funciones, y él, además, entendemos que debe responder, al menos indiciariamente entendemos que está fundado, que debe responder por el delito de presentación de traducción falsa o alternativamente por delito de falsedad documental. Existe una versión contradictoria entre Boye y la traductora. El señor Boye públicamente manifestó que la traductora era la que había cometido un error, que hacía que la demanda en francés dirigida al tribunal no coincidiera con la demanda en español, que sí recogía las verdaderas manifestaciones realizadas por el magistrado Llarena. Ante esa divergencia de manifestaciones, técnicamente nos vemos obligados de incluir en la querella a la traductora para que su declaración en instrucción se produzca con todas las garantías, es decir, para que pueda ser asistida de letrado. Nosotros, en principio, no creemos que tuviera un interés especial la traductora en falsificar y no nos parece tampoco posible que se equivocara. De los firmantes de la querella, el único que no era francófono y el único que pudo escribir un párrafo técnico que lingüísticamente en francés es erróneo, en el que se deslizaba esa frase
en la que se convertía un condicional de que si es que estos señores han realizado los hechos, en una afirmación de, en efecto, estos señores han afirmado los hechos, y que servía precisamente para tender la trampa de decir que el señor Llarena no era demandado por su actuación jurisdiccional, sino por esas palabras manifestadas en Oviedo a preguntas de los periodistas, pues como el único que no habla, que no tiene como lengua materna el francés, porque este señor es chileno y habla español, pues nos parece que todo indica que es el autor de la redacción falsa en la demanda francesa. Pero el delito no está tanto en la redacción falsa de la demanda francesa, sino en que se aportara una traducción al español destinada a ser notificada aquí, en la que no se decía lo mismo que en la francesa, sino que se recogían fielmente las palabras de Llarena. Nos parece, y yo creo que es una inferencia de sentido común, que para intentar encubrir ese burdo engaño que se quería materializar. Bueno, don Nicolás, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué pasa, a ver cómo prosperan esas querellas, o esa querella conjunta que ha presentado su despacho, este movimiento 24-2. La asociación Movimiento 24-2. Exactamente, contra la Audiencia Nacional. La juez lo han presentado en la Audiencia Nacional de España, en Madrid, contra la juez belga que está tramitando esta demanda que afecta a Llarena, contra el abogado Gonzalo Boye, contra la traductora y, ojo, también contra Puigdemont y los 4 exconsejeros que son los que han demandado a Llarena. Buenas noches, señor González Cuéllar, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues tenemos que ir a la publicidad. No sé, es tremendo esto. Esto es una... Bueno, es que el dato, es una broma, ¿no? El dato que acaba de dar el catedrático González Cuéllar me parece de una enorme gravedad, porque reincide en una estrategia, que es la estrategia y la posición de la ministra de Justicia. La ministra de Justicia presentó en un primer momento entre particulares. Era un contencioso entre particulares, como hemos argumentado muchísimo a lo largo de este tiempo en el mundo, cuando vimos que era un ataque a toda la justicia y el Estado de Derecho en España. No era un proceso contra el señor Llarena, sino era contra el Estado de Derecho en España. Luego después, cuando ha habido que cambiar la posición porque las asociaciones de jueces, la opinión pública se la ha echado encima del gobierno y ha rectificado el presidente del gobierno, nos encontramos esta venganza, de la propia ministra, filtrando la provisión de fondos de lo que nos iba a costar la defensa del señor Llarena, la defensa del Estado de Derecho de España. Obviamente nos gustaría que ese ejercicio de transparencia lo hiciera la ministra con todos los informes que encarga en todas las direcciones. A lo mejor nos llevábamos alguna sorpresa al respecto. Pero ahora nos encontramos que el catedrático nos ha dado un nuevo dato, que es que se ha pedido la suspensión a instancia del representante del Estado del Estado español. Aplazamiento. No, el aplazamiento. Lo preciso es aplazamiento. Aplazamiento, sí. Porque ha habido algún tipo de dilación por parte del propio ministerio. Claro. Y eso me parece de una enorme gravedad, porque lo que ha justificado no ha lugar. No ha lugar. Claro, no ha lugar, porque usted no lo archiva usted o aquí ya no es competente para este asunto. Claro. Al margen de toda la falsedad que supone que se haya, no solamente se haya tergiversado, sino que se haya prevaricado con relación a una traducción, diciendo aquello que el propio Llarena no había dicho en la célebre conferencia de Oviedo. Por tanto, es una enorme gravedad cómo se están poniendo muchos palos en la rueda de la defensa del Estado de Derecho en España, y que nos preocupa la posición del gobierno. Carmelo, brevemente, por favor. Simplemente, primero yo creo que esta demanda de Puigdemont no va a ser admitida a trámite por la jueza. Así lo creo, porque me parecería un disparate. Y otra persona que no lo cree es el interlocutor que ha hablado ahora mismo con nosotros, el catedrático don Nicolás. No lo cree, aquí lo manifestó hace unos días, porque entiende que es un disparate. Yo también lo creo. Sí, yo también. Yo no tengo duda de que el gobierno español está defendiendo, como no puede ser de otra manera, la jurisdicción española. Y esto no hay ninguna duda. ¿Cuál es la estrategia? Yo no me atrevo a pontificar si la estrategia más adecuada ahora es ese aplazamiento de 15 días que se pide por algún motivo que a mí se me escapa, pero que entiendo que responde a alguna estrategia que quizá no ha sido publicada para no perjudicarla. Entonces, bueno, yo no creo que se haga no me ha parecido en ningún momento que en el gobierno haya ninguna duda
sobre la defensa que hay que hacer de la jurisdicción Al principio lo hubo, ¿eh? Al principio lo hubo y de qué manera. Paco Rosell solo ha contado una parte, que es la parte en la que se ponía que las declaraciones de particulares de Llarena tenía que defenderlo de las particulares. Tuvieron que salir todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, incluidos los progresistas, en que hubo un informe, jueces y juezas en el momento, repito, que hubo un informe del Consejo General del Poder Judicial diciendo que atacar a Llarena era atacar la justicia española. Carmelo. Entonces se decidió... Vamos a ver, para que no haya dudas al respecto. Había un informe de la Abogacía del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, y frente a esos informes, la ministra de Justicia dijo que era un asunto entre particulares. La vicepresidenta, la vicepresidenta del Gobierno dijo exactamente lo mismo. Y en vista del movimiento de la opinión pública, de las asociaciones de jueces, de las asociaciones de fiscales, el presidente del Gobierno se sintió en la obligación. Lo único que pretendo, creo que por la presión de algún ministro y de algún miembro destacado de la judicatura que se mueve en el ámbito del Partido Socialista, hicieron que el presidente tuviera que rectificar. Pero todo eso, todas esas actuaciones, tanto de la ministra como las declaraciones de la vicepresidenta, se produjeron después de un informe de la Abogacía del Estado y del Consejo General del Poder Judicial. La clave la dio la Asociación Progresista de Fiscales a la que pertenece la ministra, cuando dijo que atacar a Llarena era atacar la jurisdicción española. Y entonces, a partir de esa fue la clave. Le costó varios días. Bueno, es verdad. Ese es el problema. Pero no, lo que decía nuestro querido Paco Rosell es que no se iba a defender la jurisdicción española, y eso no es verdad. Pero en lugar de mirar lo que fue en el pasado, ¿por qué no miramos lo de futuro? Es que estáis diciendo, no, lo que tendría que hacer el gobierno es ir y decir, yo no reconozco a este tribunal. Cuidado, yo no lo tengo tan claro. El objetivo de los independentistas, que es internacionalizar el conflicto. Si hoy llega y dice, aquí se acabó la historia, yo no reconozco su jurisdicción, se internacionaliza todavía más y se le da una baza. Perdonadme, es que, pero yo no habéis entiendo. escuchado. Es la he escuchado una opinión. No, yo he escuchado la opinión de un señor que dice que te reconoce que no sabe la estrategia. Es una opinión belga de prevaricación y dice que no tiene competencia porque tal. Entonces, oye, señores, para acusarle de prevaricación. Es evidente que lo que le ha explicado es muy claro, y además el trabajo que está haciendo esa asociación es fundamental, porque ante la indefensión... me parece muy bien, un momentito, pero Paco, yo te estoy diciendo del gobierno de España y del Estado ante español. La indefensión del Estado de Derecho del gobierno debía y del ir hoy el gobierno Llarena, español ha tenido que decir, no le reconozco y a partir de aquí no la tiene, no se la puede reconocer porque no la tiene. ¿Qué jurisdicción tienen los tribunales belgas sobre la justicia española? Ninguna. Claro, pues entonces ya está, no se la reconozco. Oiga usted, porque no tiene ninguna. Pero esto hay que defenderlo. Claro. Pero entonces no es un asunto privado. La estrategia entonces no es un asunto privado. Eso es lo que precisamente precisamos que ir a la publicidad. Tenía que haber hecho hoy. A lo mejor 11 y 18 minutos, tenemos una pausa que hacer y tenemos a Susana Ollero que nos va a recomendar algo muy importante para que, si están por ahí viajando todavía por aquí, que hombre, las vacaciones las están disfrutando todavía muchos de ustedes, seguro. No salgan sin el avisador de radares, que les puede costar carísimo. Venga, Susana, adelante, vamos. Pedro Sánchez es un hombre de altos vuelos. Cada hora de viaje del presidente nos cuesta 5.000 euros. ¿A cuánto ascienden los caprichos de Sánchez? Todos los datos a continuación. Bueno, Carlos Cuesta, muy buenas, Carlos. Qué malos datos de paro del mes de agosto, ¿eh? Fíjate, los titulares son tremendos, ¿eh? Mal dato, sí. La afiliación a la Seguridad Social vivió el agosto más negro desde la crisis, cayendo en más de 200.000 personas la afiliación. Desde agosto de 2008, fíjense ustedes, tenemos que remontarnos al 2008, año en que comenzó la recesión, cuando el número de cotizantes se desplomó en 244.666 personas, no se había registrado una caída mayor a la de este año, en agosto. Subió en agosto el paro en 47.047 personas, tras destruirse 203.000 empleos. ¿Y sabe usted lo que pasó el 31 de agosto, el pasado viernes? Pues el pasado viernes, 31 de agosto, fue el día que más empleo se destruyó en la historia en España desde que hay estadística. El dato, de luego, es demoledor, ¿eh? El último día del mes se perdieron por vez primera más de 300.000 empleos
en una sola jornada. 15.000 españoles perdieron su empleo cada hora, del día 31, del pasado viernes, Carlos. ¿Te acuerdas que ayer, ¿Qué está pasando? Ayer mismo hablábamos y decíamos, los datos que están empezando a salir no son buenos, nuestra salida de la crisis la hemos hecho gracias a las exportaciones están empezando a debilitarse de una forma demasiado clara, de ritmos anuales del 10% pasar a ritmos anuales de crecimiento del 3% es una locura de pérdida de ritmo. Hablábamos del dato que había salido del PIB, del crecimiento intertrimestral, pasar de crecimientos hace un año en medición intertrimestral del 0,9 al 0,6 es perder de golpe nada más y nada menos que un 33% de ritmo. Esos datos no son buenos. Tú me lo preguntabas y yo decía, mira, los datos son lo que empiezan a ser. Hay una página, lo repito, que se llama Síntesis de Indicadores Económicos. La publica el Ministerio de Economía. Ahí aparecen 21 o 22 indicadores de los que se consideran avanzados, los que te van a marcar lo que puede ocurrir con la economía a un periodo de 6 meses, 8 meses. En estos momentos de 20, 20 y pico tenemos 10, 11 marcando tendencia de debilitamiento. Es decir, la mitad nos están marcando cuidado. Tenga usted cuidado, esto empieza a ser delicado, no es el momento para gastar, no es el momento para inseguridades jurídicas, es el momento para empezar a realizar stock de capital, a acumular, a invertir de forma muy selectiva, a tener cuidado, a ahorrar. Bueno, y en medio de eso, ¿qué es lo que se está anunciando en España? Subidas de impuestos, subidas de cotizaciones, que si pongo un impuesto al diésel, que si mañana se lo quito, que si hoy le voy a regalar un nuevo estatuto a Cataluña, que si mañana no, que si no sé qué. Todo este tipo de anuncios, que hoy impuesto a la banca, el impuesto a la banca que sí, el impuesto a la banca que no. Todo este tipo de anuncios desestabilizan económica y políticamente, y esto tiene repercusión. Tiene repercusión en la captación de empresas, y las empresas, nos pongamos como nos pongamos, son las que crean empleo. El empleo, el gran creador, es el empleo privado. Tienes el empleo público, evidentemente, pero quien te tiene que acabar sacando una crisis son las empresas y los grandes creadores de empleo. ¿Qué ha ocurrido? Tú dabas los datos. Paro de agosto, atención, 47.047 personas más al mercado del paro, ¿vale? Atención. ¿Esto es lo preocupante? Bueno, de momento cifra total de desempleados en paro registrado. Sí. Este no es el paro EPA, atención, no es el que se toma como homologado en la Unión Europea, es exclusivamente los que acuden a la oficina de empleo a solicitar quiero buscar empleo. Hay mucha gente que no acude porque no da resultado. Pero bueno, este es el dato de lo que se conoce como paro registrado, que siempre es menor en España que el paro EPA, ¿vale? El de encuesta. 3,1, 3,2 millones de parados. Pero vamos al siguiente dato, que es el verdaderamente preocupante. El tema de paro es una cuestión, pero vamos a ver la cifra de destrucción de cotizantes. Esa es la verdaderamente preocupante. Atención a esta cifra. 202.996 contratos menos. 202.996 cotizantes del sistema del cual bebemos para el estado del bienestar menos. Resultado, 203.000 personas que se han ido, que se han destruido sus empleos. Mucha temporalidad, es verdad. Agosto es nuestro gran mes estival, es nuestro gran mes, lógicamente, de campaña turística, y nosotros absorbemos mucha contratación, muchísima contratación temporal para nuestros servicios de hoteles, de restaurantes, de puertos, deportivos, de playas, de lo que sea. Vale, perfecto. Por lo tanto, donde tenemos que irnos es a esa comparación que tú realizabas, Antonio. ¿Cuál es la comparación con otros meses, con otros agostos de años similares? Y nos tenemos que ir directamente a 2008 para encontrar un mes peor. Ese es el verdadero dato preocupante. Es decir, hemos retrocedido hasta el inicio de la crisis en este dato. Yo no quiero ser más alarmista de lo que ya son los datos. Es decir, pero en ritmo de destrucción de empleo en un agosto nos tenemos que ir hasta 2008. Eso es muy preocupante. ¿Qué es lo que hemos destruido en 24 horas en el último día? Tú lo decías, el último día es el día en el que se cortan esos contratos. Pues nada más y nada menos que 304.642 empleos. Eso es el último día. Luego fueron compensados hasta la cifra final por otras contrataciones. Pero el último día se cerraron esos empleos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Vamos a ver, las temporadas turísticas hay veces que se intentan alargar. ¿Estamos teniendo un problema con el turismo? Sí. Se ha previsto, o sea, los problemas internacionales, tú lógicamente no puedes evitarlos. Tú no puedes evitar que Turquía pase a tener más turismo porque se está tranquilizando, que Túnez pase a tener más turismo porque se está tranquilizando. Pero sí tú sí que puedes hacer una cosa, que es tener previsión. Y por lo tanto empezar a hablar con el sector turístico, a hablar con la patronal del sector turístico, empezar a prever ustedes qué van a necesitar. ¿Van a tener un desembolso por todo lo que ha ocurrido? Les voy a permitir unos sistemas de amortización mejores. ¿Se han realizado esos contactos? La respuesta es un monosílabo que empieza por N y acaba por O. Resultado, si no se hace eso, el impacto en la economía es mayor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, causas de este descenso, lo que se está en estos momentos comentando, que es así. Rotación del mercado laboral por esa finalización del periodo en el cual nosotros tenemos una gran contratación turística. Estacionalidad, es verdad. La temporalidad que nos da el hecho veraniego en España, que es uno de nuestros grandes factores. El turismo, el 11% de nuestro PIB. Pero cuidado con otros de los factores que se empiezan ya a admitir. Estos son puramente de temporalidad, puramente del sector, estos ya no.
Primero, frenazo de la economía. Lo que decíamos, tú pasas de un 0,9 intertrimestral a un 0,6. El que se crea que eso no tiene consecuencias, esta historia mítica que se cuenta de, bueno, estas son las estadísticas, que es la macro, la micro es otra cosa. No, la macro refleja la suma de las micros, punto. Y la micro se te traslada a las estadísticas. Y el que no lo quiera ver ya es otra cuestión. ¿Incertidumbre en los mercados? Pues claro. ¿Por qué? Pues en gran parte por la inestabilidad política. Un país tiene que garantizar, para que te vengan empresas y te vengan inversores, tienes que garantizar que tu sistema fiscal va a ser justo, correcto, asumible y estable. Hablas con las empresas y muchas veces te dicen, mira, prefiero que me anuncies que en 2 años voy a tener una subida de 2 puntos, en 4 de otros 2 y en 6 de otros 2, a que no me lo digas y resulte que pase todo ese tiempo sin saber lo que voy a tener. Es decir, mi seguridad jurídica me permite amoldar mis gastos, saber qué parte tengo que invertir, qué parte no. Si voy permanentemente en la incertidumbre, el resultado es que sin brújula yo no salgo de casa. Y eso te lo dicen todas las empresas. Y esta inestabilidad política nos está costando. Nos está costando muchísimo en anuncios fiscales, en anuncios extraños. Es decir, España tiene el problema que tiene, por ejemplo, de sostenibilidad de las pensiones. En estos momentos no se sabe internacionalmente muy bien cómo vamos a capear los nuevos incrementos del gasto de las pensiones. Y me diréis, y es verdad, esto no es una cuestión del PSOE, es cierto, lo pactó el PP con PNV, pero si es que da lo mismo. En economía la gente no te mira el color. No, no, lo que te mira es el resultado de las cifras. ¿Que lo ha hecho el PP? Pues enhorabuena. ¿Que lo ha hecho pactando con PNV? Pues muy bien, pues nada, pues genial, le felicito por ello. ¿Que lo confirma el PSOE? Si me da lo mismo. El resultado es usted lo puede pagar y si no sé dónde lo va a sacar, lo primero que descuento es que lo va a sacar de impuestos. ¿Y dónde van a repercutir esos impuestos? Pues ya lo estamos viendo. Hay un anuncio gigantesco de que se les va a establecer un tipo de tributación mínimo a las empresas de un 15%. ¿Estaba ese anuncio antes? No. ¿Las empresas que tendrían que estar viniendo descuentan que van a tener que pagar al menos eso? Sí. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues reevaluar su decisión. Bueno, pues esa es la situación que se vive. A propósito también de esos anuncios, anuncios y globos sonda, también como se han lanzado, porque evidentemente no han generado ninguna confianza. Los globos sonda son muy peligrosos. Hombre, por favor, lejos de tranquilizar, lo que hacen es alterar la situación y, por supuesto, generar mucha más incertidumbre y más inseguridad jurídica y económica. Hablamos antes de lo del diésel. Bueno, el tema de los impuestos de las grandes sociedades, eso está ahí. Es que permanentemente aquí se está hablando de subir impuestos a las empresas, poner el impuesto a la banca, que ahora se dice que no, aunque sí sea a las transacciones. El tema del diésel, cuando dijo el diésel tiene los días contados, la gente dice, ¿ahora me compro yo un coche diésel o no? ¿Qué vamos a hacer con las fábricas de coches que ahora mismo tienen modelos diésel? ¿Van a parar? Porque esos se van a vender en España, lo van a tener que mandar a otros países. Claro, Antonio, claro, ¿qué está pasando? Claro, nosotros lo vemos. Vamos a completarlo. El mercado del segunda mano, toda la inversión se paraliza y en la medida en que una economía se paraliza, pues no crece. Sí. Pero es que hemos llegado... No hay intercambios, no hay consumo, no hay inversión. Pero si luego dejan que los voceros en economía sean el señor Echenique y el señor Iglesias, claro, es que eso es más que generar incertidumbre, lo que genera es miedo y pánico, pidiendo que suban los impuestos, que aquí el señor que gane más de 110.000 euros o 120.000 no trabaja, o sea, que le viene del cielo el dinero, y encima insulta a la gente que tiene esos ingresos. Es tremendo. Sí, pero hemos llegado a unos extremos esperpénticos, porque es verdad que muchas veces los comentaristas decimos, bueno, esto es el típico globo sonda del gobierno, pero que una ministra hable de globo sonda del propio gobierno, hasta ahora eso no lo habíamos conseguido, no lo habíamos conocido. Que esa misma ministra lo haga justo cuando el presidente del gobierno está en una emisora de radio diciendo absolutamente lo contrario, que luego por la tarde lea patéticamente un escrito, casa y tartamudeando, diciendo yo no he querido decir esto, no le he querido llevar a la contraria, estoy diciendo lo mismo del presidente. No, usted ha dicho justo lo contrario. Sí. Es decir, esta sensación de que el presidente y del gobierno, cada ministro tiene una opinión diferente, que el presidente la va moviendo esa opinión a cada hora que va pasando, eso tiene un efecto letal sobre la economía y sobre cualquier situación. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Sánchez y lo que respondió la ministra. Vean, su propia ministra, desmintiéndole. El anunciado impuesto al diésel irá en ese anteproyecto de presupuestos. Sí, porque por una sencilla razón. El diésel es, digamos, un combustible altamente contaminante. Se habla mucho del impuesto del diésel, pero el gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado. Quiero aclarar que apoyo plenamente el anuncio que ha hecho el presidente esta mañana de incorporar la fiscalidad del diésel en los presupuestos del 2019 que estamos elaborando. Las declaraciones que he hecho esta mañana se han sacado de contexto.
No, escucha, dice, no hay ningún anuncio de que se vaya a subir el impuesto al diésel y horas después ya dice, oye, que es que el presidente lo estaba diciendo en la SER esta mañana. Pero es que aparte hay otro tema. Esto ya llega, pero es que cualquier especialista, vamos a ver, cualquier especialista sabe que están hablando de un diésel que ya en muchos aspectos no existe. El diésel que muchas veces contamina menos que la propia gasolina. Ahora vamos a hablar con especialistas de eso. Quiero decirte, a ver, Carlos, que es que se está hablando sin conocimiento de una materia, esto está sembrando, pues lógicamente el desconcierto en los consumidores, en las empresas que se dedican a esto, y se lo han cargado el mercado. A ver quién es el guapo que compra. Vamos a ver qué consecuencia económica está teniendo esto. Vamos a ver en qué se basa este no globosonda. Bueno, o podríamos decir, los lunes, miércoles y viernes es globosonda, los martes, jueves y sábados es otra cosa. Los domingos casi nos reservamos el juicio. Bueno, ¿qué es lo que se está planteando? El inicio de toda esta discusión fue, vamos a hacer que la carga fiscal, los impuestos que tiene el diésel, sean equivalentes a los de la gasolina. Bueno, lo primero que habría que aclarar es que si ha habido diferenciación, lo ha sido precisamente por los poderes públicos, que tomaron la decisión y decían ellos, la contaminación que tiene el diésel es menos nociva que la contaminación que tiene la gasolina. Por lo tanto, vamos a primar el diésel. Y se le dijo a la gente, todos a comprar diésel. Bueno, la gente se lía a comprar diésel y acto seguido te dicen, he cambiado de opinión. Va a resultar que es más contaminante lo que ustedes han comprado por mi indicación que lo que les dije que era lo que más contaminaba. Y entonces te dicen, ahora lo vamos a igualar. Pero evidentemente a nadie se le ha ocurrido igualarlo a la baja. Oye, que habría sido una opción. Claro. Dice, no me lo quiere usted igualar, pues bájeme el de la gasolina. No me ponga el impuesto más alto, póngame el más bajo, que se igualan igual. Esto es un descubrimiento físico, dos cosas se pueden igualar, subiendo una o bajando la otra. Esto se puede comprobar empíricamente. Bueno, resultado, lo equiparan. ¿Y cómo lo equiparan? Al alza. Por lo tanto, sablazo fiscal. Evidentemente, recaudación, la estimaron ellos directamente 2.100 millones de euros al año. No estamos hablando de ninguna tontería. ¿En quién recae esto? Bueno, el primer año 600 millones y a partir de ahí se va subiendo paulatinamente hasta llegar a la cifra. ¿En quién recae este pago? Que es la gran pregunta. Bueno, se dice, esto no va a ir a los trabajadores. Y dices, bueno, que yo sepa, muchos trabajadores se mueven en coche y la gran mayoría de nuestro parque automovilístico es diésel. Por lo tanto, primera cosa que no era cierta. Claro que repercutía en los trabajadores. Segunda cuestión, atención, y ya vamos saltando, repercute también en el tejido empresarial. Los concesionarios venden los coches que tienen, porque vender los que no tienes es muy complicado. ¿Qué coches tenían? Pues los que estaban programados en producción. ¿Cuáles eran esos? Hasta que se lanzó no el globo sonda, sino el globo bomba. ¿Qué es lo que tenían? Pues producción de diésel, porque era lo que más se compraba, pero además especialmente porque había sido indicado por los poderes públicos que era mucho mejor comprar diésel, y allá fuimos todos a comprar nuestro diésel. Resultado, en los concesionarios había diésel. ¿Impacto económico para los concesionarios? Por supuesto, tienes que cambiarlo todo. ¿Quién te va a proveer de los híbridos? ¿Había capacidad para sustituirlos a todos? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a vender menos. ¿Los nuevos coches de nueva tecnología tenían el mismo precio que los diésel? No, son más caros. Por lo tanto, ¿qué es lo que te ocurre? Que también puedes vender menos. Resultado, impacto económico. Empresas del sector, lo estabais comentando, los fabricantes ahora lo vamos a ver con más detalle, pero los fabricantes tenían programadas sus cadenas de fabricación, sus cadenas de montaje para diésel, porque era lo que más se vendía. Esto que alguien se ha pensado que tú puedes cambiar una fábrica de la noche al día y donde fabricaba diésel de pronto me pongo a fabricar híbrido. Pues ya puestos magdalenas o mermeladas, no, evidentemente no. O sea, cambiar una fábrica es un proceso brutal. Y cuidado, meter en la mente de un fabricante la idea de que tiene que empezar a cambiar una planta normalmente va acompañado de una segunda reflexión. ¿Me compensa mantenerla donde está? ¿O tengo que hacer una reevaluación en base cero? Es decir, ¿tengo que empezar a pensar los costes laborales que tiene esa planta? ¿Tengo que empezar a pensar los costes sindicales que me provoca? ¿Tengo que empezar a pensar en los costes políticos? ¿Tengo que empezar a pensar si de veras no estaría mejor en otro país? Es decir, meterle a un empresario en la mente la idea de, cuidado, tienes que cambiar la planta. Ay, cuidado. Oye, vamos a saludar a Gerardo Pérez, que es el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de España, Faconauto. Don Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Interesante, importante e inquietante los datos que nos ofrecía Carlos Cuesta. En lo que a ustedes respecta, los concesionarios, ¿cómo están sufriendo esta situación? Y digo bien lo de sufriendo, porque la están sufriendo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, quien más lo sufre realmente es el consumidor, el ciudadano, que viene a nuestras instalaciones muy preocupado sobre qué va a pasar con su coche. Es decir, los distintos gobiernos han primado el diésel porque era menos contaminante, porque las emisiones de CO2 en cuanto al efecto invernadero era mejor, y ahora de pronto el cliente se encuentra absolutamente desconcertado porque los mismos que le decían que era mejor ahora resulta que es peor. Es decir, nosotros aquí lo que nos gusta hacer pedagogía, pensamos que tenemos que articular un plan de descarbonización de la ciudad. Es decir, efectivamente nosotros queremos
y es absolutamente necesario que las ciudades se descarbonicen en la mayor medida de lo posible, pero como gran país fabricante que somos, y teniendo 2.200 empresas concesionarias de automóviles en el país, tenemos que hacerlo con un plan bien pensado, bien articulado y que nos permita balancear, como decía Carlos, que no es fácil, las fábricas y los empleos de los concesionarios. Porque ahora mismo en los concesionarios, ¿cómo está repercutiendo usted la venta de coches modelos diésel, de motores diésel? Bueno, ha caído mucho, ha habido un desplome importante con las últimas declaraciones, estamos ahora mismo en el 37% de ventas. 37% menos del de venta de coches diésel, cuando antes era lo que más se vendía, claro. El 80%, hace 7-8 años. O sea, de cada 100 coches que ahora se venden, solo el 37 son diésel. Y antes eran 80. Efectivamente. Ha habido un desplome brutal. Bueno, ha habido debido al protocolo de Bruselas, un protocolo muy exigente, que además los fabricantes están trabajando en él y las redes de concesionarios a nivel europeo también, pues este plan que nos ha dicho, oye, hay que bajar las emisiones, fenomenal, los fabricantes se han puesto a trabajar en ello y hay un plan, y uno de los hitos era que el 31 de agosto había que eliminar muchos coches que no cumplían la norma Euro 6, coches muy eficientes medioambientalmente pero que no la cumplían. Ahí hemos tenido unas grandes oportunidades en la red de concesionarios y de ahí que en un mes en que hablamos de ciertos datos como mínimo preocupantes económicos, pues las redes de concesionarios y los fabricantes nos hemos entretenido en que el mercado crezca el 49%. Es decir, el cliente ha encontrado grandes oportunidades y nosotros hemos sido capaces de llegar a ellos con esas oportunidades. Sí es muy importante en el sector del automóvil una cosa, somos absolutamente alérgicos a la incertidumbre. Las incertidumbres en el automóvil son muy peligrosas y muy dañinas. La incertidumbre de todo tipo, con lo cual, que tiene 500.000 empleos a nivel nacional, donde un tercio son fabricantes de automóviles, muy importante, el octavo país fabricante de automóviles, un tercio es fabricante de componentes, una industria de componentes muy importante en España, y el otro tercio somos redes de concesionarios que empleamos a 162.000 trabajadores en España. Necesitamos esa certidumbre económica fundamentalmente, pero también en cuanto a las motorizaciones para poder tener un futuro más real y más cercano. Pero si me permite, la incertidumbre no solo es que se vaya a poner un impuesto al diésel, contra el que yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en absoluto desacuerdo porque creo que con eso no se resuelve más allá de que se recaude dinero, y el fin de recaudar dinero no tiene nada que ver con la limpieza del aire. Pero yo creo que la incertidumbre es mucho más amplia en el sector y en la industria del automóvil, porque ahora mismo no saben muy bien si poner en sus cadenas de montaje los nuevos motores de diésel que están transformados para que no produzcan tanto dióxido de nitrógeno y tal, pero no terminan de convencer. No es un problema solo de España, sino de todo, casi diría que de toda Europa, que es muy sensible con el tema del dióxido de nitrógeno en las grandes ciudades. No saben si fabricar motores diésel, motores de gasolina o los nuevos motores eléctricos o los híbridos. Está la industria en un momento transitorio de incertidumbre total, que claro que les afecta, claro que están todos que no saben muy bien por qué apostar. La Volvo me parece que ha anunciado que para el año 25 no va a hacer más que coches eléctricos, no va a poner en sus cadenas de montaje más que coches eléctricos. Eso es una tremenda incertidumbre, porque el que se compra ahora un coche, ¿de qué se lo compra? ¿De gasolina? Porque el diésel a lo mejor... No, es que tampoco la gasolina. Es que mañana no te dejan entrar con un coche de gasolina al centro de las grandes ciudades. A lo mejor hay que comprarse un híbrido o directamente un eléctrico que todavía no tiene mucha autonomía. Está complicada la industria, no es solo un problema que haya creado este gobierno, ni siquiera el anterior. Es un problema que está ahí en el sector y que de alguna forma tendrán que ir pronunciándose. Sí, pero vamos a ver, el tema es que cuando no tanto ya por el impuesto, que el impuesto parece que sí que se va a poner, lo va a aprobar el gobierno. Llega un momento en que la propia ministra de Industria en un momento dice: el diésel tiene los días contados. Y a partir de ese momento dice: ¿cómo? ¿Qué significa esto? Se cargó el mercado en 24 dice, ¿qué significa horas? esto? Que los motores, o sea, los coches diésel no van a poder circular. Dice: pues entonces yo no me compro el coche diésel, si no lo voy a poder ni vender. Si es que no lo voy a poder ni regalar. El mercado de segunda mano, por ejemplo, eso también está teniendo una incidencia extraordinaria. No se pueden hacer estos anuncios de esa forma tan frívola. Sobre todo porque ahora se abren, como decía Carmelo, unas oportunidades, unas ventanas para el país que tenemos que aprovechar, pero que se pueden aprovechar teniendo un plan, que es lo que yo creo que falta en este país en cuanto a movilidad. Los vehículos eléctricos híbridos
quizás en el futuro, efectivamente. Las redes de concesionarios nos estamos lanzando ese futuro, preparándonos para la nueva tecnología, incluso para la venta digital, etcétera. Pero los fabricantes también necesitan ese tiempo. Cuando la traslación de demanda la hace el cliente libremente, es más lenta y los fabricantes se adaptan mejor que cuando un desplome en las ventas, como está ocurriendo con el diésel. Además, el ciudadano merece tener una alternativa que en España no tiene, y os pongo un ejemplo. En España hay 4.000 puntos de recarga, 4.200 y algo. ¿De recarga para un coche eléctrico? De recarga para un coche eléctrico. No. En Alemania hay 21.000. Claro, que aquí no hay nada. En Francia hay 16.000. Es decir, vamos a hacer nuestros deberes como país para ir preparando ese inevitable cambio que se va a producir. Es decir, hay veces que dicen, no, es que los concesionarios no queréis que caiga el diésel. Nosotros vendemos diésel, gasolina, eléctrico, híbrido. Y la gasolina también, se supone. Probablemente tiene que haber un plan industrial que propicie esa transición. Y tienes que involucrar a todos los actores. Pero no hay ni plan ni hay nada. Vamos a golpe de ocurrencia diaria. Nosotros hemos pedido una mesa de movilidad, de movilidad que la ministra ha aceptado y que dará sus frutos pronto, muy pronto, seguro que muy pronto. Lo que sí desde el sector demandamos, desde la parte de los concesionarios, es tranquilidad, es ver qué es lo que va a ocurrir en este sector con la movilidad de los clientes y a partir de ahí... Yo le pregunto a usted, yo tengo ahora un coche, yo tengo la necesidad de cambiar mi modelo de coche. Entonces, y le pregunto, ¿y qué coche me compro? ¿Vale? Yo tengo un diésel, tengo un motor diésel. Ahora, ¿qué coche me compro mañana? Porque tengo que cambiarlo. Tengo ya 200.000 kilómetros, estoy harto de revisiones, etcétera. ¿Qué coche me compro? Cuesta trabajo hoy en día explicarle a un cliente que se tiene que comprar un diésel, que no tenga miedo. Cuesta trabajo, sinceramente. ¿Usted recomienda que se compre todavía un señor en un concesionario un diésel? Absolutamente, porque yo estoy convencido que en la nueva forma de movilidad y de propulsión en el futuro va a haber una parte diésel, una parte gasolina, una parte eléctrica, una parte híbrido, como ocurre en otros países de Europa. ¿Y no le van a dejar a esa persona tirada dentro de 5 años y dice, usted con un motor diésel, usted no circula por aquí? Con un diésel no te dejan entrar a las grandes ciudades. Claro. Con un motor moderno, pero es que ahí está. El gran punto donde tenemos que trabajar es la antigüedad del parque en este país. Que no hablamos de eso. Claro. Y a lo mejor lo que evitamos es hablar de eso. ¿Por qué? Tenemos el parque más antiguo de Europa junto con Grecia. Nuestro parque tiene 12 años de antigüedad media. De los 25 millones de coches que hay en España, 15 millones tienen más de 10 años. Las emisiones de un coche hoy son el 80% menos que un coche vendido en el año 2000. Claro. Si renovamos el parque como estamos haciendo ahora mismo, con coches modernos, diésel, gasolina, híbrido y eléctrico, tendremos una movilidad eficiente medioambientalmente. Pero ahí es donde está la parte importante. Eso se lo tiene que explicar usted a los políticos, que no hablan de vamos a renovar el parque, sino de vamos a cargarnos a los diésel. Pero es que además, sea un motor de hoy o un motor de hace 10 años. Es que aquí se ha generalizado son argumentos un tanto tramposos. Primero, porque el diésel efectivamente actual no tiene nada que ver con el diésel tradicional. Y luego hay un argumento que se cae por su propio peso. Es decir, a medida que tú dices que vas a subir los impuestos al diésel, porque quieres penalizar el diésel, empiezan los problemas. Y llega el ministro de Agricultura. Dice, sí, pero el gasóleo no lo vamos a subir para los agricultores porque se me revela a los agricultores. Entonces ya está buscando una excepción. Luego llega el ministro de Economía del ramo y dice, a los autónomos no, porque ¿quiénes utilizan el diésel? Pues los autónomos naturalmente en sus empleos. Con lo cual es el argumento tramposo, creamos un impuesto y luego buscamos la excepcionalidad, con lo cual el gobierno se maneja con absolutamente discrecionalmente. Hace su juego político. Por tanto, ¿contamina o es otra cosa la que vamos buscando? Y mientras, en medio de la confusión, en medio del lío, nos hemos cargado una de las industrias principales de España que hemos conseguido pues evitar la deslocalización que se ha producido en otros países de la fabricación de coches aquí en España, nos las estamos cargando con una frivolidad pasmosa. Porque hay una preocupación enorme, efectivamente, en el sector de fabricantes. Pero fíjate, a ver, Carlos, que tenemos que ya despedirnos. Sí, una última puntada. Estamos hablando, además, dando por hecho que una fábrica, una marca, puede cambiar con toda naturalidad de producción diésel a producción, por ejemplo, de híbrido. A ver, no hace falta ser Einstein para darnos cuenta de que quien lleva a la delantera son las marcas asiáticas en motores híbridos. Sí. Las marcas europeas y en concreto las que se fabrican en España no tenemos un desarrollo tecnológico como para cambiar de llamarle globo sonda a llamarle medida efectiva en 5 minutos. Resultado, el sector solamente en producción en España nos jugamos 300.000 empleos. Si esos 300.000 empleos tú tienes que hacer una reacomodación de todas las empresas,
a ver si nos adivinamos, a ver si adivinamos dónde van a repercutir las empresas si tienen que mantener las plantas. ¿Va a ser o no va a ser en el coste salarial? Evidentemente. Pues resulta que quien está hablando de precariedad laboral está lanzando una transición acelerada sin dar tiempo a que vaya sustituyendo tu nivel tecnológico a nada más y nada menos que un sector del cual dependen 300.000 empleos directos. Y la primera industria exportadora del país. Pues la primera. En fin, de todos modos, Antonio, no es un problema interno, sino externo, porque si lo que hacemos es exportar los coches que fabricamos... Si exportamos cada vez menos... no, perdona, lo que tenemos que hacer es que las fábricas nuestras, que, ninguna son, por cierto, no tenemos una marca nacional, todas son extranjeras que se ubican aquí, evidentemente tienen que evolucionar hacia los nuevos mercados. Y ya se hace. Y eso, hombre, yo creo que están en ello. Se exporta el 75%. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, esas transiciones son lentas. Bueno, claro, pero si desde el 2012 está cayendo la venta. Pero de todas formas, ahora mismo, ¿qué incidencia está teniendo esto entre los fabricantes? Mira, lo dijo José Vicente de los Mozos, un directivo muy importante a nivel mundial español, que una fábrica no se cambia con un botón. Yo creo que eso lo dice todo. Es decir, la flexibilidad de una fábrica es la que puede ser. Si hay un desplome en las ventas del diésel en España, es muy posible que la parte de fabricación que viene a España se resienta. De todo modo, yo, por ser optimista y dentro de los datos que da Carlos, que son preocupantes, el sector del automóvil ha vuelto a dar buenas noticias y ya las dio al inicio de la recuperación. El sector del automóvil es un sector tan robusto en España, tan robusto y con tanta fuerza, que estoy seguro que este tipo de, esperemos que sean anécdotas, la vamos a poder superar y vamos a seguir siendo un sector muy competitivo y muy importante en la economía española. Dios le diga. Don Gerardo Pérez, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de España, Faconauto. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Lo dejamos aquí de momento. Gracias, Carlos Cuesta. Hasta mañana. Volvemos enseguida de la publicidad. Venga. Bueno, se ha reiniciado hoy el juicio de los ERE en Sevilla. Se siguen conociendo, por cierto, detalles y nada baladíes ni desdeñables, desde luego, sobre el modus operandi, de cómo se fraguó este caso que se está juzgando, como decimos, y que veremos a ver qué consecuencias tiene desde el punto de vista penal cuando se conozca la sentencia. ABC en su edición de mañana lleva también una llamada de portada diciendo que el exdirector de Trabajo de la Junta, quien fue director de Trabajo de la Junta, dio ayudas a su mujer y a su cooperativa, o sea que las ayudas se repartían a tutiplén entre ellos. Vamos a ver, Susana, se han conocido nuevos detalles, que merece la pena que conozcan nuestros espectadores también. Venga. Vamos conociendo más datos sobre estas ayudas fraudulentas de los ERE de Andalucía y vamos a centrarlos en dos de los principales protagonistas de estos ERE. Vamos a ver quiénes son Gaspar Zarrías y Juan Lanzas. ¿Quién es cada uno de ellos? Bueno, pues Gaspar Zarrías fue vicepresidente de la Junta de Andalucía en tiempos de Manuel Chávez y Juan Lanzas, secretario general de la Federación de Alimentación de UGT en Andalucía. Los dos, como ven, están imputados en este juicio. ¿Cuál era su modus operandi, según nuestros compañeros de ABC Sevilla, que han publicado hoy? Bueno, pues Zarrías sería el que decidía qué empresas eran las beneficiarias de esas ayudas fraudulentas de los ERE. Juan Lanzas, popularmente apodado como el conseguidor, era el que gestionaba esas ayudas y el que realmente negociaba y se reunía con ese empresario para cerrar la cantidad que iba a recibir realmente de la Junta. Se llevaba, por cierto, comisión por esta ayuda. Y por último tenía un ayudante, Juan Francisco Algarín. Se reunía con él normalmente en un bar cerca del Parlamento andaluz en Sevilla y él era el que transportaba el dinero de las comisiones. Pero la ambición de Juan Lanzas fue más allá y metió hasta 24 personas en expedientes de regulación de empleo en empresas donde nunca habían trabajado. Por ejemplo, a su mujer y a dos mujeres de unos amigos que tenían un UGT, bueno, pues las metió en el ERE de Itemasa. Ellos nunca habían trabajado en esta empresa. También metió a la hermana de su mujer y a su marido en el ERE, por ejemplo, de la empresa DUL. A su cuñado, sin embargo, le pasaba trabajo, benefició a la empresa de su cuñado. ¿Cómo? Pues una empresa que quería hacer un ERE tenía que contratar a la asesoría de su cuñado. Así que vamos a ver cuáles eran esos beneficios de Juan Lanzas. ¿Qué consiguió? Bueno, pues la madre de Juan Lanzas llegó a asegurar que tenía tanto dinero que su hijo podía
a una vaca con todo este dinero, con todos estos billetes. Se calcula que en total, en beneficios que se llevó su familia y amigos en Jaén, se movieron hasta 45 millones de euros de esos ERE fraudulentos. ¿Cuánto se llevaría en total comisiones de Juan Lanzas? Bueno, pues se calcula que más de 13 millones de euros. Con estos 13 millones de euros, ¿qué se compró? Pues 16 inmuebles y uno de ellos un apartamento en Torremolinos para sus padres, Antonio. Bueno, en fin, es un detalle, no es el todo, esto es una parte, es un capítulo de este serial más de 600 millones de euros daban para mucho, Antonio. Es que daban para mucho. Daban para mucho. Hay una de las cosas, por ejemplo, de lo de Dul, que fue una negociación que hizo Gaspar Zarrías cuando era consejero de la presidencia con Ruiz Mateos, precisamente lo que permitió para que se beneficiara de los fondos de la Junta y que permitió que se colocaran pues amigos, como si hubieran estado trabajando en la empresa que nunca trabajaron en esa. Y así luego los metían en el expediente de regulación de empleo y les daban modus operandi para la colocación de este régimen absolutamente clientelar, ¿no? Por eso cuando se dice, ¿no se beneficiaron personalmente? Sí, se beneficiaron personalmente. O sea, yo le apruebo a usted un expediente de regulación de empleo, pero va a incluir en ese expediente a gente que nunca ha trabajado aquí. Que nunca trabajó. Que nunca ha trabajado en esta empresa, pero como son amigos tenemos que hacer el digamos, favor. Gente amigos, o bien del sindicato, o bien del partido, o digamos... Y ahí salían y ganaban ese dinero. Oye, vamos a ver, déjame que salude ahora mismo, Carmelo, te comentas, opinas y por supuesto le puedes preguntar a Joaquín Muekel, que es nuestro abogado de cabecera y que conoce muy bien el caso. Don Joaquín, buenas noches. Bien hallado, le veo ahí. Muy buenas noches, Antonio y el resto de contertulios. Oye, Joaquín, por cierto, hoy nos ha llamado la atención, estábamos comentándolo Paco Rosell y yo, que el presidente del tribunal, cuando ha recibido a todos los procesados, lógicamente eso, les ha preguntado, bueno, ¿qué tal el veraneo? ¿Han descansado ustedes? ¿Eso es normal? ¿Esa gentileza y esa cortesía es habitual en los tribunales o no? ¿O en los juzgados en este caso? Bueno, yo creo que no es malo que un juez, aunque aplique el derecho de forma rigurosa, pueda ser condescendiente y ser amable. Una cosa es ser triste y otra cosa es ser serio. Se puede ser muy serio siendo agradable. Yo no veo mal que en un proceso judicial, cuando son largos, y eso los abogados, cuando tenemos esos procesos largos, pues cogemos cierta amistad, entre comillas, o cierto trato con los funcionarios, incluso con los jueces, pues puede hacer una pregunta de cortesía, ¿no? No creo que el magistrado en cuestión, por hacer esa pregunta, vaya a dejar de tener mayor severidad en la sentencia. Lo veo bien, sí. Bueno, Joaquín, ¿cómo va a acabar esto? Porque, claro, hay quien decía, esto concluye dentro de nada, puede haber sentencia incluso a finales de año, y así, la cosa parece que se puede alargar, ¿no? ¿Cómo va a concluir? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, este juicio va a hacer que la presidenta de la Junta de Andalucía esté pendiente de ese anuncio de elecciones anticipadas o no, de convocatoria de elecciones en Andalucía, porque entiendo que a la presidenta de la Junta de Andalucía no le viene bien que se sepa el resultado de este procedimiento judicial, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto, Antonio? Esto no se puede saber nunca. Mira, no se puede saber nunca porque en los procedimientos penales existen lo que se llaman las conclusiones provisionales, y sean provisionales porque son los escritos que hacen las acusaciones, entre ya el Ministerio Público, que es la asociación pública, y pide penas para los imputados, en este caso los acusados, diciendo, oiga, a usted le pido esta pena por este delito, a usted le pido esta pena por este delito, pero eso se llaman, Antonio, conclusiones provisionales. ¿Por qué son provisionales? Porque producido todo el juicio, declaraciones de los imputados, en este caso acusados, de los testigos, de los peritos y tal, entonces la Fiscalía, en virtud de lo que ha acontecido, puede elevar sus conclusiones provisionales a definitivas, que significa que sigo pidiendo la pena que pedí al principio, o, misteriosamente o milagro, puede modificar esas conclusiones provisionales, no elevándolas a definitivas, sino modificándolas. Y claro, ya sabemos que la Fiscalía, como bien sabemos, funciona de forma jerárquica. Por tanto, si reciben los fiscales encargados del caso una orden jerárquica diciendo donde pedía usted 10, pide usted 2, donde pide usted 4, pide usted 1 y donde pide usted 1 no pida nada, pues efectivamente no podemos saber nada. Y los jueces, como bien se saben, no pueden condenar por más de lo que pida la acusación. O sea que si las acusaciones piden menos, pues hay un problema. Ahora bien, aparte de la acusación pública, existe una acusación, en este caso particular, que llevan a cabo una serie de partidos políticos y una serie de instituciones, y eso sí puede complicar, porque claro, una fiscalía puede retirar la acusación o bajarla, pero si las acusaciones públicas, en este caso particulares, y privadas, la mantienen, pues entonces no hay nada que hablar. El juez puede seguir condenando si lo estima conveniente. Bueno, este es un caso que tú conoces muy bien porque estás en el origen del mismo.
el asunto aquel de Mercasevilla, las primeras ayudas, ¿no?, que recibían, y que el señor Lanzas, por cierto, cobraba su comisión correspondiente, y es donde se destapa el escándalo, ¿no? Yo le doy a usted de la Junta de Andalucía una ayudita importante para que usted monte su escuela de hostelería, así creo que fue, ¿no?, la historia, ¿no? Y a partir de ahí, pues me paga usted una comisión. Pero claro, ¿quién iba a decir que iba a acabar como ha acabado, ¿no? Con este acarreo de cientos y cientos de millones de euros defraudados. Sí, mira, esto en primer lugar, Antonio, en primer lugar, cuando lo comentamos tú y yo hace muchísimo tiempo, ya hace tiempo de esto, recuerdo aquella intervención, lo que sí es cierto es que las cuentas de Mercasevilla, que es el origen de todo, o sea, si las grabaciones de los empleados, en este caso los empresarios de Mercasevilla, del grupo La Raza, sí, que le habían hecho una oferta para una escuela de hostelería, no salen a los medios de comunicación, todavía se están firmando las cuentas por parte de los partidos políticos que, como te recuerdo, forman parte del Consejo de Administración. O sea que vamos a tomar las cosas en sus justos términos, porque aquí, después al final, todos hemos descubierto los seres, pero si aquí La Raza nos dice, señores, que me han pedido 450.000 euros, aquí estamos todo el mundo en Belén con los pastores, en Belén con los pastores. Pero resulta que donde empieza la trama es que en Mercasevilla, precisamente investigando este tema, aparece el primer intruso. ¿Sí? Y entonces cuando los medios de comunicación descubren el primer intruso, es cuando empezamos a tirar del hilo y decimos, oiga, pero usted que hay usted señor ha trabajado para Mercasevilla en la vida, y ya lo que ha acontecido. Hombre, lo que sí es verdad que, tomando en consideración todo lo que ha acontecido, Antonio, hombre, algunas personas tendrían que tirar de hemeroteca. Yo recuerdo la última intervención de Rajoy dirigiéndose a Pedro Sánchez diciendo, fin de la cita. Y empezó a decirle un montón de citas de lo que con quién iba a pactar el señor Sánchez después pactó. Pues aquí haríamos lo mismo, ¿no? Yo le diría al señor Griñán, estos son 4 golfos que caben en un taxi. Pues son, en este juicio, más de 22 altos cargos, más 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, más un exvicepresidente, más 2 consejeras. O sea, esto no eran 4 señores que cabían en un taxi. Esto era un entramado absolutamente al margen de la fiscalización y control de las cuentas presupuestarias, en base a una supuesta paz social. Y con todo el respeto, hay 2 cosas importantes. Mira, cuando nos dicen dos situaciones. Estos señores no se han llevado nada para ellos. Pues yo te voy a decir una cosa esta noche, Antonio. Yo estaría dispuesto a afirmarte que el señor Griñán y el señor Chávez, a lo que es su bolsillo personal, no se han llevado nada. Pero, amigo, hay muchas formas de llevarse las cosas. Si yo hago que, debido a un riesgo económico de una supuesta paz social, que lo que hago es comprar un semillero de votos, me mantengo en el poder, es una forma de llevármelo, porque me mantengo en el poder y si estoy en el poder sigo cobrando. Esto por un lado. Pero por segundo lugar, a mí cuando me decían yo de esto no sé nada, yo decía que esto es por lo civil o por lo criminal, como decimos de broma. Antonio, mira, si usted, con todo mi respeto y cariño y afecto, si usted, señor Griñán, siendo consejero de Economía de la Junta de Andalucía, no sabía qué estaba pasando, en manos de quién ha estado las finanzas de todos los andaluces. O sea, un señor que le pasan por las narices más de 850 millones de euros y no se entera. Pues entonces, es que yo prefiero sinceramente, Antonio, que me dijera, mira, me he enterado, pero mira para otro lado, porque si no se ha enterado, pero me dice, entonces, ¿en manos de quién ha estado Andalucía? Claro. Bueno, don Joaquín Muekel, ha sido un placer como siempre. Gracias y buenas noches. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Otro para ti, Joaquín. Bueno, Carmelo, nadie nos tiene que demostrar. El primer intruso, por cierto, al que se refería Muekel, que se descubre efectivamente en Mercasevilla, era un dirigente del Partido Socialista de Baeza y de la UGT de Jaén, Garrido Santoyo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Fue el nombre que más se repitió. Y claro, dice, este señor nunca trabajó en Mercasevilla y resulta que está beneficiado por un expediente de regulación de empleo de Mercasevilla. Digo usted, si usted vive en Jaén o vive en Baeza, la historia es que trabajando en Mercasevilla. Pero un momento, venga, Carmelo y Paco. No, vamos a ver, nadie nos tiene que demostrar a estas alturas que aquello fue un desastre de gestión, y que políticamente lo pagaron tanto el señor Chávez como el señor Griñán. Esto es obvio. A partir de ahí, lo que nos decía Joaquín es obvio. No están acusados ninguno, ni el señor Chávez, ni el señor Griñán, ni siquiera el señor Zarrías, que se ha metido aquí en la presentación, ninguno de llevarse nada. Dices, bueno, pero sostenían a cambio una red clientelar y tal. Hombre,
puede sostener una red clientelar, pero no imaginar que un señor como el señor Lanzas se está llevando o está repartiendo por ahí nada menos que 45 millones de euros. Que pecaron es obvio, y que no vigilaron es evidente, y que el resultado es un caso de corrupción de los más repugnantes que se han producido en España, no hay ninguna duda. Pero no pongamos en el mismo plano, vamos a ver, simplemente, Carmelo. ya termino, Paco, Sí, sí. No pongamos en el mismo plano al señor Griñán o al señor Chávez o al señor Zarrías incluso, que solo está acusado de prevaricación y que lo más que le puede ocurrir es que le inhabiliten durante 10 años, que es lo que se pide. No lo pongamos en el mismo plano que el señor Lanzas, que es un auténtico sinvergüenza, un auténtico corrupto, y uno de los puntales de este caso. Y a comprar votos con dinero público, simplemente por precisar un poco. Esta trama es comprar votos con dinero público. ¿Cómo le llamas a eso si no lo llamas corrupción? Vamos a ver, como yo me conozco bastante a todos los personajes, porque he escrito muchísimo y hemos investigado de este tema. De hecho, el diario El Mundo fue el que sacó el tema de los fondos de reptiles, precisamente a raíz del descubrimiento que ha dicho Moekel de Mercá Sevilla. Hombre, todo el mundo en Andalucía sabe que el señor Gaspar Zarrías y el señor Lanzas eran uña y carne. No eran dos señores que no se conocían, eran uña y carne. Yo he contado el acuerdo de Dul y podía haber muchísimos más. Por tanto, eran dos personas que se conocían, y eran personas que estaban al tanto del propio sistema y quienes se beneficiaban. Pero es más, la afirmación que ha hecho Joaquín Moekel, hombre, que le ha hecho una afirmación de carácter retórico, pero a lo mejor la ironía no se entiende. Vamos a ver, el señor Griñán no es que no se enterara, es que la intervención general de la Junta le remitió un montón de informes al respecto, y por eso es la responsabilidad mayor del señor Griñán que la del señor Chávez, Paco, porque tenía perfecto conocimiento y era la persona que administraba ¿Me dejas que te haga una pregunta? Y luego, sí, dime. Mira, me vas a permitir, y además te la hago como persona que eres de la tierra y que conoce bien el caso, que lo ha seguido muy de cerca. El señor Zarrías, que no tengo duda de que tenía además un poder enorme y que por tanto y que tenía esa relación de uña y carne con el señor Lanzas. ¿Cómo es posible que el señor Zarrías permitiera que el señor Lanzas se llevara toda esa cantidad ingente de dinero hasta poder asar las vacas con billetes? ¿Cómo lo permitió el señor Zarrías y él no se llevó nada? Eso es lo que a mí me resulta extraño. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que el señor Zarrías tenía absoluto conocimiento de que se llevaban el dinero que cobraban comisiones millonarias? El señor Zarrías, sin pillar nada, solamente por el hecho de estar allí que lo sabía. Y seguir en el poder. Vamos a ver, un caso. Es decir, estamos hablando de muchos millones de euros. Te voy a poner otra anécdota y no quiero encerrarme en anécdotas. Mira, el día que os acordáis de... Voy a irme a otro caso, el caso Juan Guerra. El día que Juan Guerra le regaló un caballo al hijo de Alfonso Guerra, ¿tú crees, un hombre que no tenía modos y tal, tú crees que el hermano le dijo, oye, ¿tú de dónde sacas para regalar un caballo al niño? Pero si el caballo era cojo... Vamos, lo que te quiero decirte, que lo sabía perfectamente. Y luego hay una otra cosa, Antonio, que a mí me preocupa, es una afirmación que ha hecho Joaquín Moekel muy atinada, que es el papel de la Fiscalía. Porque ya ha ocurrido eso. Ahora, hace unos meses... Pero si rebaja la petición de penas, se vio no me ha respondido a la pregunta, Bueno, sí, pero es importante verlo. Te he respondido. Estaba perfectamente al tanto. ¿Tú crees que sabía que se estaba llevando para su bolsillo millones de euros? Perfectamente. Y él no pillaba nada. Yo te estoy diciendo que él lo sabía. Pero véalo, a ver qué quiere decir sobre la petición. Recientemente se ha visto un caso de otro fraude de los cursos de formación en Huelva, porque eso se troceó en función de las provincias. Bien. Entonces, la juez consideraba que había, argumentos suficientes para condenar, pero la Fiscalía retiró la petición de condena. Como no había nadie que la pidiera, se quedaron libres de los acusados. Nos podemos encontrar alguna sorpresa con las peticiones que haga finalmente la Fiscalía, porque además Joaquín Moekel sabe de lo que habla perfectamente. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que el actual fiscal general del Estado, María Jesús Segarra, cuando estalló el caso de Mercá Sevilla y denunciaron el caso, la señora, entonces la fiscal general fiscal de Sevilla, no investigó el caso hasta que
el Partido Popular, en vista de que no había investigación, lo llevó al juzgado. Y entonces comenzó la investigación. Y ya tuvo paralizada esa investigación durante mucho tiempo. Por tanto... ¿La hoy fiscal general? La hoy fiscal general del Estado. Por Hay casualidades que las carga el diablo, igual que las pistolas. Por tanto, lo que ha dicho Joaquín Moekel, que hay que decir, una cosa son las peticiones que ha hecho la Fiscalía hasta ahora, a ver si se elevan a definitiva. Vamos a ver si no nos encontramos alguna sorpresa, que la hemos tenido ya en Huelva. Pues sería muy sospechoso, ¿eh? Vamos, eso se va a analizar con lupa. Sería escandaloso. Sería, vamos, sospechoso y luego escandaloso, claro. Vamos a verlo. Y eso efectivamente, luego está la repercusión política, que vamos a ver, que yo creo que la presidenta de la Junta pues está muy pendiente de cuándo se dirima, para ver si convoca o no convoca o cuándo celebra elecciones. Para convocar las elecciones en noviembre sería o diciembre o llevarlas a marzo, que es cuando corresponde, ¿no? Bueno, empiezo por el periódico que usted dirige, don Paco Rosell. El Mundo destaca. Habéis puesto, lógicamente, toda la carne del asador, fundamentalmente los dos temas del día, la parte económica, el asunto del paro, que ha sido un dato muy malo el de agosto, y lo de Torra, los anuncios. Semana negra en la economía, es lo que destacáis. 31 de agosto, el día con más despidos de la historia de España. Más de 15.000 personas perdieron su trabajo cada hora el último día del mes de mayo. Agosto se cerró con la mayor destrucción de empleo en una década. Y eso sí, con Cataluña a la cabeza. También es una casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que sea Cataluña. Algún factor habrá desde el punto de vista político, o los hay y muchos, para que sea Cataluña la que salga peor de este envite, del paro y de la destrucción de empleo también en agosto y en el turismo. También destacáis que hoy, precisamente, el precio de la luz alcanza su máximo anual. El coste de la energía sigue imparable tras registrar el agosto más caro en 10 años. Claro, sube la luz. Y no estamos hablando de eso, porque claro, como estamos todo el día con la cortina de humo de la momia de Franco, y Franco para arriba y Franco para abajo, y aquí la luz subiendo, y el paro creciendo. Pero la luz iba subiendo, joder. Pero te digo una cosa, Carmelo. Te enseño la factura de la luz de mi madre y te quedas muerto, pero la del año pasado, y la del anterior. Ya, pero el mes de agosto que nos han dado, con el tema de lo de Franco, por favor, es que ya es demasiado sorprendente. Es un poco jardible la cosa, brutal. Como si no hubiera otra cosa. Franco, pero hombre, los problemas son estos. A esto es lo que hay que ponerle atención y dedicarse a ello. Frenazo a la argucia del PSOE para tener sus presupuestos. También destacáis, el Congreso tumba la iniciativa para saltarse el veto del Senado sobre la senda de déficit. Hasta febrero no se retoma el asunto. Y luego de Torra destacáis el desprecio a Sánchez, así lo interpretáis. El referéndum ya se ha hecho, ese referéndum que proponía Pedro Sánchez, y que movilizará a la calle contra el juicio del 1 de octubre, advirtiendo de que no aceptará condenas. El Gobierno no se da por aludido y mantiene que hay que seguir dialogando juntos. Este es el asunto que también destaca en su página portada ABC, con su tinte editorial en ese sentido. Más de lo mismo, dice ABC, con Torra ahí en este discurso que ha dado en el Teatro Nacional de Cataluña. El Gobierno ofrece más diálogo a Torra después de un discurso en el que el presidente catalán recrudece su retórica golpista, dice ABC, convoca una marcha por los derechos civiles, exige la autodeterminación y avisa de que no aceptará la condena de los líderes del 1 de octubre. O sea, el Gobierno, en fin, muy gentil y muy cariñoso y muy afectivo, muy candoroso con el señor Torra, a pesar de que este está pegando patada en sálvase a la parte a Sánchez. ABC, los empresarios piden al Gobierno acabar con los globos sonda. Esta es la segunda portada y está centrada en el tema económico. Achacan la destrucción, los empresarios, ojo, achacan la destrucción de 203.000 empleos en agosto a la incertidumbre generada por el propio Gobierno. El paro registrado creció en agosto en 47.000 personas, la mayor subida en ese mes de los últimos 7 años. Es un tema que va a traer cola, Tiene 3 meses para enderezarlo, que es la campaña de Navidad, dando certidumbres de todo tipo a la empresa. Tomen las decisiones que tomen, pero que las empresas sepan que atenerse. Tú no puedes invertir si no sabes lo que te va a pasar mañana. Tremendo. Bueno, más radares y menos velocidad tras un verano negro. Ha habido muchos accidentes y muchos muertos en la carretera. Tráfico se centra en reducir la siniestralidad en vías convencionales, que concentran el 76% de las muertes. ¿Las vías convencionales cuáles son? ¿Las carreteras secundarias o qué? Sí, bueno, yo tengo entendido que se va a bajar se va a poner el límite de velocidad en las vías secundarias a 80 kilómetros por hora. Es que no son autovías. Las que no son autovías, esas son las vías convencionales, bueno. Entiendo yo, o las autopistas. Pues ahí es donde van a colocar más radares entonces. Pues ya saben ustedes. Es que es donde según Ramiro López
y Publipunto tienen ahí un avisador. Es que vayan ustedes prevenidos y así corren menos. Porque es verdad, eso sirve para prevenir, pero también para no correr. Dice, que me está diciendo que me estoy pasando. Y la velocidad es 80. Es que es en las carreteras secundarias donde, según parece, se están registrando los mayores índices de mortalidad en la carretera, no en las autovías, donde más se puede correr, pero tiene más seguridad. ¿Tiene más alto índice porque hay menos radares o porque las condiciones de la carretera son inferiores a las de las autovías? Y luego son los dos un carril en cada sentido, como dice Esther, y lógicamente se producen los choques, carreteras que tienen un carril por sentido, adelantamientos, etcétera. Los son los adelantamientos, coche que se incorpora. Eso es lo que no es tanto la velocidad, porque si la calzada está en buen estado y no es una carretera virada de estas de curvas y eso, pues no tiene por qué haber accidentes, pero el problema es que hay adelantamientos que luego acaban en tragedia, que son terribles. Es verdad que circular por las carreteras que no son de doble dirección, pues hombre, ya cada vez preocupa más. A la vista de que es donde más accidentes hay, efectivamente. Y además los accidentes se producen, todos los sentidos puestos. Y además los accidentes más graves se suelen producir en los desplazamientos cortos, que es donde se baja la guardia, no en los viajes de 300 que voy aquí al pueblo de al lado, que son 8 kilómetros, vamos a comer. Vamos a comer, y ahí bajar la guardia y... Bueno, voy con la razón que dice, también destaca lo de Torra. Torra llama a la lucha en la calle por los presos y la República, es el titular que destaca La Razón, y habla de o libertad, el nuevo lema del presidente para luchar como Luther King. Este se compara ya a Luther King, ya lo único que nos faltaba ya. Sí, Torra King tuvo un sueño. Luther King, Kennedy, en fin, toda la panoplia. Es que no habéis entendido el matiz. Libertad, pero solo para él. Y el independentismo, los demás no tienen que tener la misma, no pueden disfrutar de la misma libertad. O sea, el Parlamento sigue cerrado. Es la representación de toda Cataluña. Le vamos a mandar el disco de Harcha, ese de Libertad sin ira, señor Torra. Libertad sin ira, hombre, que la ira es la que ustedes están ejerciendo. Al final lo que está diciendo es eso, llama a la lucha en la calle. Pero llamar a la lucha en la calle, él tiene que saber que es llamar a que se den de tortas, como está pasando entre vecinos y entre ciudadanos. Pero por eso no se puede permitir que esté al frente de una comunidad autónoma una persona que está llamando a la lucha en la calle. Y también destaca La Razón que el 31 de agosto fue el día con más empleo destruido de toda la historia y que hay refuerzo de policía y guardias civiles en Cataluña, Interior alerta de la evolución de la situación de seguridad en Cataluña. Bueno, voy con El País, que también habla de Torra. Torra evita nuevas amenazas sin renunciar a su discurso radical. El presidente catalán elige un teatro en vez del Palau de la Generalitat para presentar su propuesta política. También señala que dimite por sorpresa el líder de Podemos en Cataluña, harto de la política. Al parecer se ha ido el señor Domènech, ¿no? Xavier Domènech, este señor. Lo ha anunciado además Facebook durante el discurso de Torra. O sea, estaba Torra hablando, llevaba como media hora más o menos. Para quitarle un poco de protagonismo. Claro, no, te hace preguntarte ¿tiene algo que ver con esto? Pues no tengas la menor duda. Es mucho más interesante cualquier discurso Tenía que haber dicho esto Xavi Domènech que de Torra, pero de nosotros mismos. Vamos a ver cómo afecta esto a las relaciones entre Ada Colau y Pablo Iglesias, porque al parecer Xavi Domènech era el puente que unía a los dos personajes. Se va, dice, aburrido y harto de la política, de todas estas cosas, no sé. Atención que Ada Colau ha replicado también en Facebook diciendo que ella se lo ha planteado varias veces, lo de dejarlo. Ha dicho también algo yo mejor. Pero ya no, hasta ahora no. No, que tiene derecho a descansar y todos tenemos que admitirlo. Que está agotado. Que está agotado, sí. Pero Ada Colau en Facebook ha dicho, yo también me lo he planteado varias veces, esto de abandonar y tal y cual, pero desde luego no lo haría, no por responsabilidad, no lo haría, no sé qué, es decir, le están metiendo un mandoble de despedida a Xavi Domènech. Se va de la política catalana, porque en definitiva es la política catalana, porque no le ves salida clara a esto. Claro, porque está ya hasta las narices, de ver lo que de lo que tiene alrededor. Sinceramente, creo que está harto. Y si es por eso me parece de verdad, pues mira, lo más honesto. Y no se considera capaz de defender. Que lo diga. Es un tío entero que diga que se va, lo ha dicho. Por eso. Lo ha dicho en sus discursos, en el Parlamento. Pero para que no haya interpretaciones
más allá de lo que él pretende, lo que ha hecho ha sido decir adiós. Y a mí me parece que es una pérdida. Venga, voy a completar hay altura de los ajenos y de los propios también. Completo las portadas. Venga, te digo que sí, que hay un poco de todo. Completo el País también habla del 31 de agosto, que concluyó con un saldo neto de 304.000 puestos de trabajo menos, el día más aciago para el empleo en España. De verdad que se han puesto mucho acento, claro, es que el dato es terrible. Es terrible el dato, ¿eh? Si te da eso con una economía creciendo todavía a ritmos superiores al 2,5%, imagínate a poco que desacelere. Bueno, también La Vanguardia habla de Domènech, que deja el escaño en la dirección de Cataluña en Común, abandona la política activa después de 3 años para volver a la universidad. No explica los motivos. Habla del peor verano para las tiendas y los restaurantes. La Vanguardia, no sé si se refiere al peor verano en toda España o especialmente en Cataluña. Habla de Cataluña. Y Torra, que llama a la movilización pero esquiva la desobediencia. El presidente convoca una marcha por los derechos civiles contra la sentencia e insiste en el referéndum pero evita cualquier aviso de ruptura con el Estado. No cruza la línea roja. O sea, aquí todo noticias negativas, pero ellos siguen a lo suyo. Pero se cura en salud para que no le imputen a él ningún tipo penal. Página web de COPE, si entran a esta hora verán, entre otras cosas, las declaraciones del Gobierno por boca de la ministra portavoz, que responde a Torra: las sentencias de los jueces hay que aceptarlas, a pesar de que ha dicho que no aceptará la libertad de los políticos catalanes presos. Solo aceptaré, ha dicho Torra, la libertad, no una condena. Y otros datos y noticias que destaca la página web de COPE hasta ahora, bueno, unas palabras de Carlos Herrera en su editorial de esta mañana en el programa: el mazazo de Herrera e Iglesias a cuenta de la sanidad pública. Claro, se ha referido Carlos después de ese comunicado que han hecho Iglesias e Irene Montero, hablando en maravillas de la sanidad pública. Gracias a eso sus pequeños se han recuperado, ¿no? de la situación en la que estaban. Y claro, Herrera le dice: si esta sanidad pública madrileña es la que usted ha denostado todos los días y todos los años, y lleva 21 años en manos del PP, no será tan mala, ¿no?, como ustedes la han denostado. No, y sobre todo cuando se ha alabado un régimen, por ejemplo el régimen venezolano, en el que las propias incubadoras no pueden funcionar. Efectivamente. Y como está el abandono que hay, todo ese contraste pues es evidente. Y los periódicos económicos comentan sobre todo en sus portadas lo de Inditex, que va a Zara, venderá online en la red en todos los países del mundo. Y dice 5 días que Inditex desafía a Amazon al abrir su tienda online en todos los países del mundo. Pablo Isla anuncia que sus artículos estarán disponibles para la venta incluso en mercados sin tienda física en 2020. Cada cadena del grupo contará con stock integrado. O sea que allí, cualquier país del mundo, aunque no haya tiendas de Zara, podrán comprarse productos de Zara y del grupo Inditex. Y el que no plantee un desafío similar lo tiene crudo en el futuro. Sí, bueno, y Amazon es el viernes tenemos minorista, Y según el economista.es, el viernes Sánchez recibe a los grandes del IBEX. El encuentro con la Fundación Carolina aún no está en la agenda. Iglesias. Bueno, me interesa más el del IBEX. A ver si le cantan las 40. Antes de ver a los del IBEX va a ver a Pablo Iglesias, es lo que te quiero decir. Ya ha recibido, además es la Fundación Carolina. Que es... Ya ha recibido, de hecho... ¿Qué tal? Bueno, la Fundación Carolina, los patronos son las grandes empresas del IBEX y trabaja todo, sobre todo en Iberoamérica. O sea, les va a ver, pero no es una reunión con la COE, es un foro mucho más amable. Se pueden decir las cosas igual, obviamente, pero el foro tiene otra historia. Bueno, señores, vamos a... No, te decía que ya se ha reunido con algunos responsables del IBEX y de hecho alguna rectificación, por ejemplo, en la tasa de la banca. Por ejemplo, ahí eso es lo de los bancos le han cantado las 40 en bastos. Hombre, acuérdate las 40 en bastos. Y arrastro, que me toca. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos para cerrar el barómetro y decirles qué va a ser hoy noticia y despedirnos. Hasta ahora. Bueno, ¿qué va a ser noticia hoy, Susana Ollero? ¿Qué vamos a seguir con atención? Cuando son las 12:34 estamos en directo, ya es miércoles 5 de septiembre y estas que van a ver son las noticias que van a marcar la actualidad del día. En primer lugar, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se va a reunir con la consejera catalana de Justicia, con Esther Capella. Y lo hace después de que el partido de Capella, Esquerra Republicana, haya condicionado su apoyo a los presupuestos generales del Estado a la liberación de los presos independentistas. Además, en segundo lugar, en Andalucía,
penúltima sesión del juicio de los SERE tras las vacaciones. En unas horas van a declarar varios testigos antes de dar comienzo a esas pruebas periciales y también de que el lunes que viene declare el último testigo. Y por último, la última noticia del día, los Reyes pues vuelven después de sus vacaciones al trabajo y van a inaugurar en Salamanca Salamac 18. Esta es una empresa, una feria agrícola y ganadera líder en nuestro país y además atención porque va a ser la primera vez que veremos a Leticia en su agenda oficial junto con su marido Felipe VI y sus 2 hijas. Muy bien. Bueno, pues sobre esa reunión de la ministra de Justicia con la consejera de Justicia será interesante porque se supone que esta le va a pedir a aquella que, hombre, que la Fiscalía, pues eso, que retire el delito de rebelión, etcétera, etcétera, que es lo que está presionando, ¿no? Pues lo tiene crudo pedírselo a la Lo tiene fiscal. crudo, porque ya hemos escuchado cuál es la posición del gobierno. Además, no, pero no hagamos política ficción. No, que digo que es que seguramente es lo que le va a pedir. Pero no sugiramos lo que no va a ocurrir. No, que no se lo va a pedir, vamos, me juego la cabeza que se lo va a pedir. Contra el vicio de pedir está visto no dar. Claro. Sabemos cuál es la posición oficial. No se puede actuar sobre la Fiscalía y, por tanto, la Fiscalía... Pero se lo va a pedir o no se lo va a pedir. La posición que tenía hasta ahora. ¿Dudáis? Hombre, por favor. Si lo ha dicho Torra. Si lo ha dicho Torra. Hombre, no hace falta que haga eso. Bueno, ya, pero lo que diga. Lo ha dicho Torra, se lo va a pedir. A ver qué dice ahora el gobierno. Pero que lo va a pedir ya lo sabemos. Pero sí que lo va a pedir ya lo sabemos. Bueno, hemos escuchado la posición del gobierno. Sabemos lo que le va a pedir y sabemos lo que le tiene que contestar y le va a contestar. No sugiramos lo que no es. Yo estoy diciendo lo que va a pedir. Otra cosa es lo que le pueden dar o no le van a dar nunca. Pero que se lo va a pedir seguro. Hombre, esto no tengamos pero si lo estás diciendo ya por activa y por pasiva. Contra el vicio de pedir. Está la virtud de no dar. Laura Gómez, ¿qué han dicho nuestros espectadores sobre la pregunta planteada en el barómetro? Vamos a resolver esa encuesta que hemos planteado a nuestros espectadores. ¿Qué partido les parece a ustedes más eficaz para crear empleo en España? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? Pues a favor del Partido Popular el 71,7% de nuestros espectadores frente al 28,3% que han optado por el Partido Socialista. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias por la atención que nos han prestado. Adiós, Ana Samboal, adiós, Paco Rosell, adiós, Esther Jaén y Carmen Encinas. Un placer como siempre. Buenas noches. Y ustedes ya saben, a las 10 aproximadamente estaremos aquí en 13, hoy ya miércoles, para una nueva edición de El Cascabel, para contarles y comentarles lo que el día nos va a dejar. Hasta mañana, que descansen.